Espera definitivamente, señores, la presencia de los equipos de la terna arbitral aquí en cancha de River. En principio, reiteramos, va a arrancar 17:30 el partido. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el Mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea. Hasta 50% de descuento con compras a través de nuestra web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y todo indica que va a comenzar el partido a las 17:30 porque el veedor hizo la seña de que ingresen los equipos al campo de juego, señores. Está Tacuarí, está Guaraní dentro del terreno. José Méndez desplaza la pelota al punto principal del campo de juego, allí sobre el círculo central. Está Guaraní, está Tacuarí. El juez del encuentro arranca 17:30 partido. Iluminotecnia te trae la feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos hasta el 30 de abril, hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta. Un golazo. Señores, está Tacuarí, está Guaraní, está el árbitro del partido con sus asistentes. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. De momento con energía, con el tema del generador. Se está escuchando el generador que está funcionando. Hasta de momento por lo menos bien para lo que tiene que ver con las torres lumínicas, no así en la zona de cabinas, vestuarios donde no hay energía correspondiente, pero por lo menos para lo que significa el fútbol, que es lo principal, está la energía y ojalá que dentro del campo de juego también muestren lo propio, tanto Tacuaré y Guaraní, la energía correspondiente de cara a este partido. Tacuaré en la actualidad, que oficia de local aquí en cancha de River, tiene 14 puntos en la competencia, hasta aquí para el equipo de Tacuaré. 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas encima. En los últimos 3 partidos no está ganando el equipo de Tacuaré. Fue derrota en la anterior y 2 empates en las anteriores presentaciones del equipo de Tacuaré. Un poco mejor Guaraní, marcha séptimo en la actualidad, 17 puntos para el equipo de Francisco Arce. 3 partidos hasta aquí dirigidos por Francisco Arce, 2 victorias, 1 derrota de la mano del entrenador legendario. 4 victorias en el torneo en la actualidad para Guaraní, 17 puntos en la actualidad. Viene de ganar el partido pasado el elenco aurinegro. La derrota fue ante Libertad en su momento del conjunto legendario, ya de la mano de Arce. 3 presentaciones, esta es la 4ª en la fecha. Hoy tendrá a Sergio en el arco, a Daniel Pérez, a Mario López, Paul Rivero, Fernando Romani y la presencia de Salomoni sobre el perfil izquierdo. Están saludando allí los integrantes de Guaraní a su hinchada. De momento no está todavía la raza, por lo menos en las gradas. Sí los aficionados de la zona de las preferencias. Decíamos lo de Sergio en el arco, Daniel Pérez por derecha, esa línea defensiva en el fondo de Mario López por Riveros y Fernando Román, cuando gran parte de los jugadores de Guaraní van a saludar allí a los que fueron compañeros suyos en Tacuaré. También dirigido por Aldo Bobadilla, y mismo saludo del lado de los de Tacuaré con Chiqui Arce, por ejemplo, también el caso de Oscar Ruiz, por ejemplo, que está saludando allí. Agustín Marzula en el medio, Miño Prieto en el medio campo del conjunto legendario, más arriba Danilo Santa Cruz y Adrián Alcaraz. Así va el conjunto de Guaraní. Tacuaré, por su parte, del equipo local, en el repaso correspondiente también de la formación correspondiente. Hoy con Vareiro, Aldo Vareiro en el arco, la zona defensiva con Ronald Domínguez, Hellerson el brasileño, la presencia de Cabral y de Benítez, Marcelo Benítez, el lateral sobre el perfil izquierdo, Arguello en el medio campo, la experiencia del argentino Acevedo, Víctor Ferraz y Walter Clark como volante sobre el perfil izquierdo. Más arriba, la presencia de Orlando Colmán y Oscar Ruiz. Así arranca el equipo de Tacuaré, el conjunto dirigido por Aldo Bobadilla en este de Tacuaré y Guaraní. Pedimos disculpas igualmente a los oyentes si de repente tenemos alguna señal que se entrecorta un poco, debido, repito, a que no tenemos energía eléctrica aquí. Estamos por una vía alternativa para el arranque también del partido, que así como están las cosas va a tener un retraso, porque por lo menos
En mi reloj ya es 17:30. Me van a decir allí los compañeros que usted también ya tienen 17:30. Sí, señor. Retraso de 1 o 2 minutos. Veo que Blas Romero, el cuarto árbitro, está hablando con el veedor. Si está todo ok, por lo menos la energía está ok. Con las torres lumínicas, repito, no así en zona de cabina, sino en solo los sectores como vestuarios, por ejemplo, así energía de momento. Así que ojalá que por lo menos lo que tiene que ver lo más importante con el generador correspondiente, la energía que se tiene ahora en la torre, permita que arranque este partido y eso se va a dar ahora en segundos. Todo listo, todo presto para que comience el partido aquí en cancha de River. Muy bien, señores, vendrá la orden de Méndez. Vamos a ver, Guaraní lo hace ahora, pita el juez, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. Ferraz ya recupera rápidamente para el conjunto de Tacuarí, descargando fútbol por la izquierda. Allí va corriendo Benítez, no alcanza Marcelo Benítez. La pelota le va quedando sobre la zona derecha al equipo legendario con Román. Pone el esférico por la izquierda, va subiendo por ahora por Riveros, aplica el freno. Por abajo para Salomón y otra vez Riveros toca Guaraní en la salida. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Esto de precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. La pelota de Acevedo, el volante argentino jugando por abajo para Oscar Ruiz, no alcanza. Deja correr el esférico Paul Riveros. Le pide que se calme a Mario López, que le estaba indicando algo. El balón le va quedando sobre la zona derecha Fernando Román. La pelota para López. Toca Guaraní en la salida. Pelota por la izquierda con Paul Riveros. Gesticula Aldo Badilla, reclamándole algo a Ruiz. Se viene Salomón para el equipo legendario. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Torneo primera vez, segunda fecha. Se terminó el partido en cancha de Independiente de Campo Grande. River le ganó de visita a General Díaz 2-0. River está en la punta de momento, Gerardo. Tiene 4 puntos. El puntero es 12 de octubre con 6. La pelota le va quedando por ahora a Ruiz jugando para Ferraz. Mañana juega el equipo de Capiatá ante Atlántida. Lo puede alcanzar Capiatá si es que logra ganar la Atlántida al equipo del 12 de octubre de Itagua, que está en la cima. La pelota le va quedando por la izquierda. Atención, va Prieto. Juega por abajo para Miño. El árbitro frena la marcha del fútbol. Quedó en el piso Mansur. Hay pausa. Fútbol interrumpido aquí en cancha de River. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisazo con la mejor carne 100% chaqueña. Chortidis con la garantía de la cooperativa Chorticher. El Sol Seguro. Solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. De fondo en el cierre de esta fecha 14 de la apertura en cancha de Nacional, la Academia recibe Olimpia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se va recuperando de a poco, señal de que va a continuar el fútbol, señores. Aquí en cancha de River en esta jornada 14 del torneo Tacuarí Guaraní. Por ahora 0-0 la charla de Chiquiarse con Lomoni. Se acerca también el propio Miño Mans. Recuperando, va a continuar el fútbol. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pan Fortín etiqueta negra con pomelo. Paraguayo sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegido tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Recordando que en la división intermedia hoy 2 partidos por la mañana. Fernando de la Mora superó 1-0 al En Shell carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Inscríbete en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Gracias, Darío. La pelota le va quedando sobre la zona derecha Argüello. Se viene por ahora el conjunto de Tacuarí. Pica Matías Argüello. Encaró y perdió la pelota ante la marca de Salomoni. Va recuperando la pelota en campo enemigo sobre la zona derecha Ronald Domínguez. Entrega la pelota por ahora. Atención, Pica. Metiéndose Colmán. Quiere ganar fondo de cancha. Irrumpe bien López. Cierra y saca la pelota a un costado cerca del banderín lateral para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Casi 4 de la primera parte del partido. Está 0-0. Torneo Argentina, segunda división. Chacarita de local le ganó a Agropecuario por 2-1. En el equipo de Chacarita suplente el portero paraguayo Marino Arzamendia. Va Ronald Domínguez, la pelota vuelve a pegar en la pierna izquierda de esa. Es lateral para el elenco de Tacuarí. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Gol, 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 gol. Gol. Gol de
Tacuarí, de Oscar, de Ruiz. Oscar Ruiz. Y no lo hizo con la zurda, lo hizo con la pierna derecha, señores. Terminó ganando fondo de cancha Orlando Colmán. Colocó el pase allí para Ronald Domínguez, que lo venía acompañando. Manda al centro. Muchas dudas entre López, Riveros. El propio Fernando Román despeja medias la defensa legendaria. Bien, gracias, dice Oscar Ruiz. Atropella, le pega esquinado, potente con la pierna derecha. Nada que hacer para Sergio, golero de Guaraní. Tacuarí pasa al frente. Señores, aquí en el estadio Jardines del Quelito, en cancha de River. Cornaca 14 de la apertura. De momento, Tacuarí 1, Guaraní 0. Oscar Ruiz con la pierna derecha, el primero para Tacuarí. Y termina sorprendiendo en el comienzo del partido Tacuarembó Guaraní. Algunos enredos en el fondo, pero buena presión del equipo de Tacuaré, el equipo dirigido por Bobadilla. Y como lo bien decía en su relato Jorge, apareció con la pierna menos hábil, con la pierna derecha, definiendo cruzado abajo, venciendo a Gaspar Sergio. Capturó bien esa pelota, termina cruzando el tiro por abajo, esquinado, buena definición de Ruiz, la primera llegada importante de Tacuaré, esperando un error allí en el fondo, entre las espaldas de Prieto, de por Riveros, los centrales legendarios. Llegó el gol de Tacuaré, que con el gol de Ruiz le ganó 1-0 a Guaraní. Momento del gol. 4 minutos, primera etapa. Pelota de Sergio en la salida de Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Romero, que el alma esté donde esté sin línea, corre. Tacuarí 1, Guaraní 0. Y su seguro, saco. Sacando la pelota desde el fondo Román para Guaraní, pone el balón allí cerca con López, pide Paul Rivero destapado solo por la izquierda, va la pelota para Paul Rivero, indica algo Bobadilla, sale Oscar Ruiz y la marca, la pelota de Salomón y se le termina yendo a un costado lateral en su terreno para Tacuarí. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Domínguez levanta la pelota sobre la banda derecha, el esférico le va quedando por ahora. Atención a Oscar Ruiz, encara y se mete en diagonal, patio adversario, pide Colmán, la pelota le queda Clar por la izquierda, Clar se junta con Marcelo Benítez, va Marcelo, aplica el freno, la pelota para Acevedo, el volante argentino, adelante para Oscar Ruiz, se mete y no va a llegar a la pelota a pesar del esfuerzo, intentó Argüello, saca Rivero, falta sobre Argüello en el piso, en ataque, tiro libre para Tacuarí. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto, Cooperación La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se va recuperando el juvenil Matías Argüello. Ferraz ya tomó la pelota, tiro libre en ataque, tiro libre para el equipo de Tacuarí que busca el segundo. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNT. Siempre muy. Colocando la pelota el brasileño Ferraz. Sube en su compatriota Ederson también, el argentino Acevedo. Finalmente se queda Acevedo. Vendrá el tiro libre de Ferraz sobre la zona derecha. Va a mandar el centro, en realidad un pase corto. Así como se perfila, levanta un centro. Pelota para Domínguez, saca de cabeza el esférico de Miño. No puede controlar, lateral en ofensiva para el equipo de Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebella 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Domínguez. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos Paraguay de sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegido, tienen beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Fútbol italiano, Torino empató 0-0 ante Frosinone. En el equipo local ingresó a los 66 el paraguayo Antonio Tony Sanabria. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 227-37-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquivamos de verdad, Liquivan de Electrovan. Acércate a tu sucursal más cercana, contratar 519-3000. De Italia pasamos a España, donde Getafe empató 1-1 ante la Real Sociedad. En el equipo local jugó Omar Aldrete. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón_py. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo cambia todo.
Abril esta oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada, regalo cuotas de 99.000 guaraníes, más info en koala.com.py. Con tus tarjetas de crédito Banco los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco crece desde la raíz. Tercera fecha del fútbol brasileño. Paranaense le ganó de local 1-0 al Inter de Porto Alegre. En el equipo local no ingresó el zaguero paraguayo ex Olimpia Mateo Gamarra. Ante corte energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Corner que corresponde al conjunto de Tacuarembó. Benítez levanta centro, pelota arriba, el testazo, gol. Gol, 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 gol. Gol. De Tacuarí, señores. Vino nomás el segundo del conjunto de Tacuarí. El centro fue de Clark sobre el costado izquierdo y termina atropellando para meter el testazo allí. Es Orlando Colmán el que termina empujando con golpe de cabeza. Muchas dudas en el fondo de Guaraní. Nadie pudo pelear allí arriba. Gran centro de Clark. Atropella el testazo media altura contra el poste izquierdo de Servio. Vuela, no alcanza el arquero. Orlando Colmán de cabeza. Amplía Tacuarí, señores, aquí en cancha de River. Jornada 14 del torneo de apertura. Orlando Colmán de cabeza al segundo para Tacuarí. Tacuarí 2, Guaraní 0. Dormidos en el fondo lo de Guaraní definitivamente. Ahora sí ya sale Chiqui Arce, que estaba igualmente sentado sin dar indicaciones. Ahora se levanta y comienza a dar indicaciones a su defensa. 2 llegadas, 2 goles de Tacuarí. La anterior la de Ruiz, ahora este tiro de esquina. Y Orlando Colmán anticipándose a todos. Todos clavaditos, se desprendió bien de su marcador Colmán. Termina conectando de cabeza al fondo de la red, al poste izquierdo de Sergio. Se parecería a la energía aquí de River, que va y viene. Así está Guaraní, no está en todo enchufado, el que sí entró. Metidísimo, enchufado. Esta gana 2-0 aquí en los Jardines del Calito. Momento del gol. 10 minutos, primera etapa. Vamos a ir brevemente contigo, Gerardo. Regresamos por la otra vía porque ya volvió la energía aquí en los Jardines del Calito. Sí, señor, más del fútbol de Brasil porque empataron Palmeiras y en Flamengo por marcador de 0-0 en el equipo del Palmeiras. Fue titular y completó el compromiso Gustavo Gómez. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inductores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La caja motor te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Más del fútbol de Brasil porque empataron 2-2 Vitória y el conjunto de Bahía. En el conjunto de Vitória no ingresó el paraguayo Raúl Cáceres. Encara la ruta como un pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática. $29.990. Escrinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Muy bien, señores, aguardame, Gerardo, porque va Ruiz. Regresamos por esta vía, la pelota le va quedando a Acevedo. Ruiz intenta, punta, perdió tiempo ante la salida del arquero Sergio, que dudó, después retrocedió, casi convierte al tercero Tacuarí, que insiste con Acevedo. Va a Ferraz sobre la zona derecha, hasta aquí mal lo de Guaraní, cayendo 2-0. Tacuarí cada vez más cerca del tercero, le va quedando la pelota, falta. Fuerte entrada de López. Señores, la tarjeta amarilla para el zaguero de Guaraní, López. Qué mal está pasando Guaraní. Hasta aquí, sí, Darío. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral. Hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito. Lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Bien, dijo López, pero llegó tarde en esta. No está bien López, no está bien la zona defensiva de Guaraní. Entrada dura del central legendario cuando sale Vareiro. Está con algunas complicaciones allí Vareiro, algunas dudas que tiene también desde el armado del equipo, por eso salió el arquero de Tacuarí a consultarle algo a Bobadilla, y eso que ganan 2-0, pero algunas dudas está teniendo Vareiro, no sé si a la hora de la salida o qué. Hablamos sobre el sector derecho, porque eso es lo que le está mostrando allí a un asistente. Hasta aquí gana bien, encendido en el comienzo del partido Tacuarí, dormidito, arrancó el legendario. Sentido Argüello, lo van a asistir, tiro libre peligroso para el equipo de Tacuarí. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado de cemento de mi acceso sur casi perfecto Socorro Ñem. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com.
Tiro libre que favorece al conjunto de Tacuarí, cabecera del área sobre la zona derecha, perfil para el centro por parte de Marcelo Benítez, también se perfila para el disparo Argüello, van los zagueros, Ellerson Cabral buscando al tercero Tacuarí. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no hay tal exceso sur, contacta al 021-443-600, la plataforma inmobiliaria, su inversión más segura en la vida, decir bienestar y certeza, exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. La orden del juez, tiro libre peligroso, le va a pegar Argüello, pasa por encima de la pelota, va Benítez, amaga, va a rematar Benítez, señores, apunta, eleva centro, balón al área. Gol, 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 gol. Tacuarí de Luis, de Cabral, del experimentado zaguero Luis Cabral con golpe de camisa. Parecía que nunca iba a enviar el centro Marcelo Benítez. Amagó 1, 2, 3 veces para no caer en la trampa del offside. Levantó el centro, acarició con el botín izquierdo. Allí fue atropello Luis Cabral. Otra vez dudas en el fondo. Esta vez de serio. Si salía, se quedaba o salía. Dudó y aprovechó Cabral. Señores, escuchen bien. Tacuarí 3, Guaraní 0. Luis Cabral de cabeza para Tacuarí. Monumental. Creo que termina conectando a medias. Una situación allí que deja cierta polémica en la posición donde termina pegándole esa pelota a Cabral, porque dice el árbitro, esperen, se está revisando la acción. Dudó serio si salía o no. De concretarse va a ser tercera llegada, tercer gol de Tacuarí. No lo puede creer Chiqui, cara larga. Pide ya que se muevan dos jugadores. Va a cambiar esto. Una cosa va a ser un 3-0 o 2-0. Se está revisando y ahora se confirma. Es gol de Cabral. Se estaba analizando entre la posición donde le termina pegando esa pelota porque no le da casi de lleno el cabezazo. Pero repito, otra vez le termina durmiendo allí Tacuarí a la defensa de Guaraní. Qué inicio de partido. 3 llegadas, 3 goles para el Tacua. Momento del gol. 14 minutos, primera etapa. Está ganando Tacuarí 3-0. Tiro libre que corresponde a Tacuarí en su campo. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @Energy PY. Señores, tiro libre en su terreno para el conjunto de Tacuarí. Nos apura. Ellerson coloca el esférico. Viene la salida de Tacuarí con Walter Clausiniño. Un ex guaraní en su momento. Él arrancó futbolísticamente. Y festejó con todo. Sí, festejó con todo. Ya, pero hace rato ya había pasado por Guaraní en su momento Cabral y varias otras instituciones. Un legendario. Después me va a decir Gerardo, pero ya cuántos partidos encima tiene Cabral en la primera de nuestro fútbol. Tiene un legendario de varios partidos. Después vamos a decir con Gerardo, me dice qué cantidad de partidos ya tiene en primera Cabral. Y aquí un susto porque pensé que se fue nuevamente la luz, pero ahora la cabina al lado no va a acabar la luz. Ya estamos ahí con las horas y se va bien a la luz. Es pelota para el equipo de Guaraní. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Vamos hasta el fútbol de Brasil porque en estos momentos Bahía le está ganando al San Pablo por el marcador de 1-0 en el equipo paulista. Suplente Damián Bobadilla. Está cargando Tacuarí, atención que va picando por la izquierda, intenta Colmán, marca oportunamente Román, falta, tiro libre en su terreno, tiro libre que corresponde al legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido sobre la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Gana Tacuarí 3-0. Tokio apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Próbate el Pancor, tiene etiqueta negra con Pomelo, es Paraguay y sabor único es Fortín. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Dos variantes se está preparando Chiqui. Uno es Martínez, camiseta 10, Matías Martínez, y el otro es Cuello, camiseta 20. Álvaro Cuello, camiseta 20, y Matías Martínez con el 10. Dos variantes prepara Francisco Arce en menos de 20 minutos, casi llegando a los 20. Más de 614 partidos para Luis Cabral con la casaca de Tacuarí. Más de 600. En el fútbol paraguayo, sí. 14, sí. Y él arranca en Guaraní, ¿verdad? Sí. Su primer equipo fue Guaraní. Sí, sí, su inicio en su momento a Cabral. Ya en su momento, pero ya salía hace rato de Guaraní.
La pelota le va quedando en la salida por Rivero. Se viene Guaraní que intenta la reacción. A todo ponerle Vistoni para el mantenimiento de tu moto, camión o tractor Vistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósitos, Babic, Organización Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los que se van, Fernando Román y Miño. César Miño y Fernando Román ingresando camiseta 20 para Cuello. Y el otro es Matías Martínez con el 10. 10, Matías Martínez y Cuello de la cancha se van Román y Miño. Casi 20 de la primera etapa y todavía no lo mencionamos en el relato ni a Pérez, ni a Prieto, ni a Santa Cruz, ni a Alcaraz, porque la realidad es que Guaraní no atacó. Y con eso no nombramos a Vareiro, el arquero. Le nombramos una vez porque vine a preguntarlo aquí en el banco, porque no generó una situación de gol Guaraní en el partido y varios de los que están en ataque aún no tocaron. Un comienzo extraño de partido para Guaraní. Situación opuesta, totalmente encendido, on fire en los términos de ahora que están utilizando los muchachos. Está más que metido Tacuaré en partido. Pelota de Domínguez para Tacuaré. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es la Serrana te invita a pensar en la Serrana. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comes y para abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en comesipar.com.py. La pelota le va quedando López, juega por abajo sobre la zona derecha para Pérez. Cruzamiento de terreno, va Guaraní por el descuento con Matías Martínez. En su primer contacto con la pelota va al 10. Otra vez con Pérez sobre la zona derecha, ganó fondo de cancha. Perseguido por Clar, va al centro, pelota arriba, lejos afuera. Tiro de portería que corresponde a Tacuaré. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Róbilo, Carlos este donde te indica Jorge. Tacuaré 3, Guaraní 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Va a reponer Vareiro para el conjunto de Tacuaré. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vellos templados, de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Colocando la pelota, no se apura Aldo Vareiro. Está ganando su equipo, gana Tacuaré 3-0. Despeca ahora Vareiro, va, el esférico viene arriba con destino del delantero Colmán, autor de uno de los goles. Buscando Colmán, baja la pelota ahora en mitad de terreno con Acevedo. Acevedo se apoya en Ferraz, se equivocó Ferraz, le regaló al Alcaraz. Le va quedando la pelota a Cuello, Guaraní buscando el descuento. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35%, juegos de baño, grifería y mucho más. Consultas al 0972-555-333, Cantabria S.A. Intenta Alcaraz de cabeza dentro del área de Tacuaré, saca Domínguez. La pelota toma vuelo, va sobre Oscar Ruiz. La marca de Paul Riveros, casi se complica, lo persigue Ruiz. La pelota le va quedando López, pisa el balón. Amonestado en la acción anterior López, el zaguero del conjunto de Guaraní, se equivoca aquí Cuello, pero había falta de Ruiz. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Guaraní. Rosada habla, tienda online de casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de casa Rosada. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. Se va metiendo Prieto, pierde la pelota ante la marca de Ferraz, colabora Ruiz. Domínguez en la salida rápida, cruzamiento de terreno, aplica el freno. Impacta la pelota en Richard Prieto, saque de manos en su campo para Tacuaré. En un mundo lleno de desconfianza, le dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la cita hombre y no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar la cita hombre que le da papasa. Se va a cerrar esta fecha 14 del torneo. Apertura en cancha de Nacional a las 20. La Academia Nacional recibe a Olimpia y a Olimpia pita Juan Gabriel Benítez en el bar de Ardis López. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Brasil, 25 minutos de la primera parte. Sao Paulo le gana 1-0 a Goianiense en el equipo visitante suplente Damián Bobadilla. Va Prieto, atención, buen pase para Martínez. Intenta el 10 de Guaraní. La marca oportuna de Clar, pelota a un costado cerca del banderín lateral para el legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 23 tenemos de la primera parte. Guaraní busca el descuento. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de un piso. Pizza calidad desde su origen. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Se mete por la izquierda Prieto, la pelota pega en Domínguez. Habrá tiro de esquina sobre carril izquierdo para el conjunto de Guaraní. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Prieto, vino la marca Bellerson, colabora en la salida. Atención, insiste Guaraní, le pega directo al arco, remate afuera. Danilo
Santa Cruz, remató tras el error del juvenil Argüello. Pega la pelota en Ferraz, otra vez tiro de esquina para el conjunto de Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. De vuelta Prieto, se apura todo Guaraní, quiere el descuento. El equipo legendario cae 3-0. 3-0 está ganando el conjunto de Tacuarí a Guaraní, señores. La orden del árbitro, la orden de Méndez. Vendrá la ejecución del córner. Espera, le dice el árbitro a Prieto. Se venían tomando Domínguez, Alcaraz. Se dilata el córner en Guaraní. Gol paraguayo en Chile. Cris Martínez marcó el segundo para Huachipato, que en su cancha le ganó 2-1 al Deportes Iquique. Vendrá el córner, ahora sí, Méndez le está invirtiendo de vuelta algo a Ellerson y Alcaraz. Si se empujan, ¿por qué no cobra falta? Y así se soluciona el inconveniente. Es córner para el conjunto de Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ya se impacienta el público de Guaraní aquí con Méndez. Mucha advertencia de parte del árbitro del partido. Viene el córner, pelota arriba, testazo defensivo. Insiste Guaraní, Alcaraz está. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Guaraní. Gol de Guaraní, gol de legendario Adrián Alcaraz con golpe de cabeza. Parecía que ya se disluía la acción en ataque. Logró recapturar la pelota allí Prieto. El centro al área, no puede sacar Ellerson. Tampoco Marcelo Benítez. Se eleva Alcaraz, el testazo a media altura. Posta izquierdo de Aldo Bariro, vuela no alcanza. Guaraní descuenta, señores, aquí en cancha de River. Fecha 14 de la apertura. Tacuarí 3, Guaraní 1. Adrián Alcaraz de cabeza para el legendario. Monumental. Termina apareciendo allí Alcaraz en segunda instancia para cuando ese cabezazo y vencer a Vareiro. Previamente como que se habían molestado dos jugadores guaraní que fueron al cabezazo allí en esa acción de pelota quieta. Insistió, buscó el legendario. Queda muchísimo en el partido. Le marcaron rápido a Guaraní, pero ahora de a poquito va reaccionando. Lo hizo Alcaraz. Lo mejor que está teniendo Guaraní del medio para arriba. Esto está 3-1. Hay partido en los jardines. Estamos recién en el primer tiempo. Muy bien, el momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Gerardo, confirmanos si fue Alcaraz o fue Martínez el autor del gol. Para nosotros, Alcaraz, ¿eh? Sí, Alcaraz, señor, así es. Alcaraz, muy bien entonces, porque aquí hay dudas, justamente venían a preguntarnos, pero Alcaraz fue el autor del descuento para el conjunto de Guaraní. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 25 minutos. Primera etapa, Rodilo, agarramos este donde este indica Jorge. Tacuarí 3, Guaraní 1. Y su seguro, Chaco. Buen partido en esta primera etapa, 4 goles hasta aquí, gana Tacuarí 3-1. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos y por distribuir en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, PY, Unisal, C Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Petecto, Guá, Coronel Biblia, Rica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, Unisal. Se va metiendo Alcaraz, encara Alcaraz, apunta, va a rematar Alcaraz, cierra en la marca en el fondo, saca como puede Walter Clark, recupera la pelota el propio Alcaraz, aplica el freno, retrocede la pelota con Mansur, se apoya en López, va Guaraní con todo, queda mucho todavía, pero Guaraní está metido en campo enemigo buscando ponerse a tiro de empate. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rombo. Consulta sobre este seguro visitando rombo.com.py. Rombo, toda una vida con vos. Está cargando Guaraní, viene el gol de Alcaraz, está Santa Cruz, tira, termina bloqueando oportunamente Ellerson, de milagro se salva Tacuarí, qué gran partido, es córner sobre la derecha para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el tiro de esquina sobre la punta derecha, atención, le va a pegar Danilo Santa Cruz, va con todo Guaraní, trata de ponerse tiro de empate, cae 3-1, Pita Méndez, suben los zagueros, está López Riveros, el propio Salomón y dentro del área, pelota de Alcaraz afuera, lejos el disparo, hasta aquí buen partido, niño. Buen partido, con dudas iniciales de Guaraní, pero ahora los que entraron en dudas fueron los de Tacuarí. Aquí termina perdonando a Alcaraz, se anticipa a todos, algunas dudas en el fondo, pero esta vez de Tacuarí se anticipa a todos Alcaraz, muy abajo le da el balón sobre el travesaño, va con todo Guaraní queriendo llegar al segundo, después esa ventaja de 3-0 inicial, al descuento de Alcaraz, definitivamente un partido más que emotivo, 4 goles hasta aquí, y Chiqui dice, presionen en la salida de Tacuarí.
Estilo de portería para Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido sobre la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, va sacando la pelota al arquero Barilo. Se quedó Tacuarí, que intenta reaccionar ahora con Marcelo Benítez. La pelota de Ruiz, atención, pisa el área. Busca el perfil para el disparo. Le queda la pelota ahora Acevedo. Avanza el volante argentino. Lanza por la derecha. Allí aparece Argüello. Va Matías Argüello. Pedía falta. No existe infracción de Salomoni. Saca el lateral de Guaraní. La pelota de Cuello. Se viene Legendario. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Paraguay de sabor único Sporting. Pásate y te hace lo protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Mansur para Cuello. Cuello cruza mitad de terreno. Lo persigue el juvenil Matías Argüello. La pelota le va quedando en mitad de terreno. Ahora Salomoni. Va por la izquierda Salomoni. Va a colocar el centro. Balón al área. Cierra Cabral. El rebote para Acevedo. Controla el volante argentino. La pelota de Argüello. Se viene Ferraz para Tacuarí. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tienes 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amaneceres Granjero Campo 9. Mañana se va a cerrar la fecha 3 de la intermedia con 2 partidos. San Lorenzo recibe a Pastoreo en el norte del país. Santaní frente a Carapeguá. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va Pérez, atención, carga Danilo Santa Cruz, la pelota de Matías Martínez, centro, Vareiro. Atento el arquero Aldo Vareiro, controla seguro el golero de Tacuarí. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza de 4 cepas en nuestras principales sucursales. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos. Hacé las refacciones que estabas esperando para tu hogar. Luminotecnia, crecemos juntos. Si ve un golpe, Ederson que está caído, mientras Chiqui va a prepararle para hacer otra variante. Uno de los que se mueve es Walter González, al otro no identifiqué porque ya está moviéndose, tiene el chaleco también. Pero así como están las cosas, va a meter algún punta más. 1 o 2 variantes más. Francisco Arce de cara a lo que se vendrá. Ahora comienzan a calentar 2 jugadores. Uno de ellos es Walter González, mientras está caído el central de Tacuaré, Gellerson. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Roby, lo que la más extensión de Jorge. Señores, está ganando Tacuarí 3, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Fútbol paralizado aquí en cancha de River. De momento gana Tacuarí 3-1. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Gol paraguayo en Chile. Fernando Velar, el ex aeroporteño, marcó el primero para Unión Española, que de local está venciendo parcialmente 2-1 al Deportes Copiapó. Muy bien, se va reponiendo el enorme zaguero brasileño. Hablamos de Ederson. Va a continuar el fútbol. Es pelota para Tacuarí. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yurico Baterías Barta, un golazo. Va a sacar la pelota desde el fondo el arquero Vareiro. Le está recriminando algo allí a Clar. También está Danilo Santa Cruz escuchando esa charla. De momento con 10, Tacuarí va a reingresar al terreno. Ederson saca Vareiro para Tacuarí. Más del fútbol chileno porque empataron 2-2 Palestino y la U de Chile. En el equipo local ingresó a los 54 el paraguayo Junior Marabel. Se va metiendo Ruiz, lo empuja el zaguero Paul Riveros. Reclama una falta a Ruiz, el asistente dice no. Es saque de costado, pelota en la salida para Guaraní. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Cerramiento casi profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Señores, ganando el conjunto de Tacuarí por ahora 3-1. Recordando que se va a cerrar esta fecha 14 con el duelo que van a sostener Nacional Olimpia a las 20 en el Arsenio Rico. Allí pita Juan Gabriel Benítez en el bar de Ardis López. Ya mismo en Clarazo hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides el auténtico choriqueso Chortitzer con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe y al Sol Seguro siempre te acompaña. Intenta Ruiz, va reaccionando de vuelta el conjunto de Tacuarí mientras Guaraní prepara otros 2 cambios más, niño. Sí, no le gusta mucho achiquillarse la presencia de algunos futbolistas en cuanto al rendimiento. Así mismo, por eso cambio tempranero, porque fue casi el peor de los comienzos. 3 goles encima en 14 minutos. 4 minutos el primer gol de Ruiz, a los 10 el gol de Colmán, luego Cabral a los 14. Se despertó un poquitito Guaraní descontando con el tanto de Alcaraz y ahora se vendrán las variantes. Walter González, camiseta 29 en el legendario, y el otro que va a ingresar es camiseta 32
para Cantero. Dos modificaciones del lado de Guaraní. Salomoni es uno de los que sale Salomoni para que ingrese el chico Cantero y Walter González, veremos por quién. Walter González allí, la variante por Danilo Santa Cruz. Las variantes del lado legendario. Informó. Personal, si tenés juego en personal te duplicamos todo. Dos cambios más entonces en el equipo de Chiquillarse que cae 3-1 frente a Tacuarí. Encel carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. El desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En Autico ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. Autico Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Va Prieto, encara sobre la zona izquierda, se mete allí la cabecera del área, la pelota pega en Domínguez, insiste Prieto presionando, recupera la pelota Alexis Cantero, jugando rápidamente allí con Walter González, otra vez con Alexis Cantero, los dos recién ingresados en Guaraní, la pelota arriba Alcaraz, está el descuento, no pudo rematar, impacta Nellerson, tiro de esquina sobre la derecha para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Presiona con todo legendario, tratando de ponerse tiro de empate. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of Duar. Viene el centro, intenta López, anticipa al zaguero que dice el árbitro que de vuelta será córner, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Con todo presiona el equipo de Francisco Chiquillarse tratando de ponerse a tiro de empate, cae 3-1. En principio era 3-0 el descuento de Alcaraz. Vendrá la orden del árbitro, viene el centro, pelota arriba de Cuello, saca la defensa, insiste Prieto, atención, recupera Mansur por la derecha, otro centro, pelota al área, despeja Ferraz, va Prieto, deja que la pelota se pierda un costado lateral en ofensiva para Guaraní. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Romero, que nomás es que donde te significa Jorge. Tacuarí 3, Guaraní 1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Va Mansur por la derecha, eleva al centro, pelota al área, Alcaraz no alcanza, Prieto. Extraordinario el arquero Vareiro, se arroja contra el poste derecho, le saca el gol a Prieto, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buena chance aquí, pero bien Vareiro para sacar esa pelota. Guaraní lo tuvo, quería el segundo. Cuidado, se viene el tiro de esquina. Va Prieto, coloca centro, pelota arriba, llega Cuello, no alcanza, le queda López, baja de cabeza, Ellerson insiste, Guaraní presiona a López, piden una mano, el árbitro deja seguir, vuelve a meter la pelota en ataque Pérez, va con todo Guaraní, salta López, no hay falta, señores, Alexis Cantero tiene la pelota para Prieto, pisó el área, elevó al centro, gol en camino de Martín, está afuera, increíble el carazo afuera y todos los futbolistas de Tacuarí van encima del árbitro Méndez reclamándole algo, niño. Parecería ser un enjambre de abejas. ¿Qué necesidad hay de ir a encararlo así el árbitro? Podés quejarte y compañía, pero todos saltando encima del árbitro. Salió una o dos amarillas que después me va a ayudar Gerardo para quien, no sé si fue Vareiro uno de ellos, pero se le fue casi medio Tacuarí encima al árbitro. Se pudo haber equivocado, cosas así, pero de allí a llevarse así casi por delante a Méndez. Fue buena la chance nuevamente para Guaraní, así como había conectado de cabeza Alcaraz. En esta de cabeza pasó cerquita al poste izquierdo. Creería que reclaman una supuesta mano, algún movimiento en la parte previa. Por eso van y le rodean todos al árbitro del partido. Una o dos tarjetas sacó allí José Méndez. ¿Vas a confirmarnos, Gerardo? Me parece que uno de ellos es el arquero Vareiro. Uno es Vareiro, sí señor. Aquí aguardamos por el otro amonestado. Uno es Vareiro. Muy bien, Vareiro entonces, uno de los amonestados, porque como decía el niño, vinieron como enjambre a rodearlo al árbitro. Estilo de portería para el equipo de Tacuarí. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Falta de Prieto sobre Domínguez, se va recuperando, tiro libre en su campo, va a ser Cabral, tiro libre para Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Ceballala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Cuello gira y escapa de la marca de Ferraz, se equivoca Cuello, pega la pelota
en Acevedo, quedó en el piso López, el árbitro deja seguir porque Guaraní no pierde la pelota. Álvaro Cuello pide mano, el árbitro dice que no, fue pecho. Atención, responde Ruiz de contra, piso el área, Ruiz no tiene ángulo para el disparo, insiste Ruiz, coloca con la zurda el pase para atrás con Argüello, el juvenil levanta centro, pelota arriba, testazo defensivo, le queda Marcelo Benítez, que no fondo de cancha, tampoco tiene ángulo como para el disparo, quiere colocar el centro, presiona con todo Tacuarí, el centro de Benítez, le va quedando en el rebote, atención a Clar, la pelota dentro del área de Guaraní, despeja Cuello para el legendario. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Jardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Paraguay de sabor único Sporting. Pasatite a salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Falta de Alcaraz. Intentó el contragolpe Guaraní. Lo termina desplazando Anderson Sentido en el piso. El zaguero brasileño. Tiro libre para Tacuarí. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señores, Copa Libertadores el miércoles. Grupo H, 20-30, Defensores del Chaco. Libertad recibe River de la Argentina. Pita el brasileño Rafael Claus. En el bar su compatriota Rodolfo Toski. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNT. Siempre muy. Va a sacar desde el fondo Bariro. Tiro libre que favorece a Tacuarí. Pero parece a sucursales en Asunción Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Pero parece a 42 años construyendo contigo. Secarropas Mave de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Alcaraz lo presiona, Elerson sale, el zaguero brasileño, la pelota le va quedando a Mansur en mitad de terreno para Guaraní, cruza, atención, empate adversario, la pelota le va quedando a Pérez, va Guaraní por la derecha, balón otra vez para Mansur, lance por la izquierda, no, equivocado Mansur, pide disculpas allí, en charla con Cuello, le reclama Prieto, me parece que se apuró en esta, Mansur, saque de manos en su terreno para el equipo de Tacuarí. En Bélgica, Molenbeek con Matías Segovia, que ingresó a los 65 de visita, derrotó 4-2 al Kortrijk. Cerca de los 40, gana Tacuarí 3-1. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposteo.le. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Robilo, carrera más extensión de este que Jorge. Tacuarí 3, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Saque de costado en campo rival para el conjunto de Tacuarí. Abrile esta oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada, regalo, costas de 99.000 guaraníes, más info en koala.com.py. La mejor financiación te ofrece en Banco Vita Perú Visa. Puedes llevarte un Ranger, un Territorio 2024. Banco, crece desde la raíz. Va Ronald Domínguez en cara, juega por abajo para Matías Argüello, pica larga, la pelota de López, le sacó Argüello, López controla, despeja ahora con la pierna derecha, busca por arriba, Walter González, mete la cabeza, el experimentado Cabral, pelota de Elerson, adelanta Elerson, Mansur recupera en el medio para Guaraní. Ante Corte Energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Va Pérez, la pelota le queda, atención a Matías Martínez otra vez con Pérez, avanza Guaraní por la derecha, se mete Daniel Pérez, quiere colocar el centro, juega para Mansur, coloca centro para Walter González, bajó para Prieto, no alcanza, saca como puede desde el fondo, Argüello va recuperando Guaraní con Prieto. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular GoPetrol. Vamos, desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la caja Motoal. Ingresa a cmcp.rg.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Paul Rivero jugando la pelota sobre Alexis Cantero, va por la izquierda Cantero que reemplazó a Salomón en la primera etapa. Guaraní de hecho ya hizo 4 cambios en esta primera etapa. López juega por abajo, atención, corre Mansur, le pide que se muestre a Walter González, la pelota de Prieto, Alcaraz para el gol, vino, está el arquero, salvo el arquero, estupendo el arquero, banderina arriba ahora, qué pelota le sacó Bariro, Alcaraz, niño. Me queda la duda si a quién le terminan sancionando ahí el offside, si ya era la participación después de Walter González en el rebote o el movimiento de Alcaraz, pero igual muy buena tapada de Vareiro. Guaraní ya tuvo sus chances, así como había marcado esa de Alcaraz, ya tuvo 1 o 2 más, una de Alcaraz propiamente de cabeza, ahora este tiro que termina tapando muy bien Vareiro, que termina después con alguna lesión por el golpe, pero más bien me parece por la situación Alcaraz, propia Jorge. de tener, señor. Alcaraz, el offside. El offside, correcto.
y la situación propia de haber recibido el pelotazo aquí de Vareiro, también para ganar algunos segundos. Ya le habían marcado la posición allí, se quejan los de Guaraní porque le parece que está haciendo tiempo el arquero Vareiro y coincido. Para mí que hace un poco de tiempo aquí, pero está ganando Tacuaré y busca quemar segundos el arquero de Tacuaré Vareiro. Señores, en el piso Vareiro, pausa, fútbol interrumpido, gana Tacuaré 3-1. Encara la ruta como un Pro con la Piquetín 4x4 en su versión automática de $29.990. Escrinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar el mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Siguiendo con la Copa Libertadores el jueves a las 18, la nueva olla Grupo A, Cerro Porteño frente a Fluminense. Pita el uruguayo Esteban Ostojic, en el bar su compatriota Leodán González. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Casi 44 en el piso Vareiro, fútbol paralizado, gana Tacuaré 3-1. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, exterior autorizado, cemento Alemi, acceso sur casi perpetuo socorro Ñembú. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Se va recuperando Vareiro, serbio ya preocupado por el hecho de que se venía perdiendo mucho tiempo. Casi llegó hasta el arco de Tacuaré para meterle presión al árbitro del partido. Va a sacar Vareiro, recuperado, pelota para Tacuaré. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No Italia, acceso sur, contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Decir bienestar y certeza, exigir Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Falta o es posición adelantada, quedó sentido el futbolista de Tacuaré, Orlando Colmán, pero estaba en posición adelantada. Lo van a asistir a Colmán, volante ofensivo de Tacuaré. Encontré el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te le vas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPY. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde, rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y champú, pistón y tecnología en lubricación. Otra vez cortado el fútbol, ya la gente de Guaraní se impacienta aquí en la zona de preferencia por el hecho de que estaba sentido por mucho tiempo Vareiro. Ahora lo propio Colmán, está ganando Tacuaré 3-1. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robilo, carnamos este donde se indica Jorge. Tacuaré 3, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Enardecidos los hinchas de Guaraní por el hecho de las caídas de los futbolistas de Tacuaré, solamente 5 de adición. Sí, creen los hinchas aquí en la zona de preferencia, por lo menos que debía ser por lo menos unos 7, 8 minutos de adición, pero el árbitro dijo 5 y todas las críticas van para el cuarto. Pero el cuarto, el mensajero de Amacel levanta allí el cartel. En este caso, Blas Romero, los 5 más. A ver si Guaraní marca uno más al cierre de la etapa y se pone a uno de Tacuaré. Atractivo partido. Es pelota para Guaraní, va el pelotazo largo para el Carabajó de cabeza, no había mano. Reclama en mano los de Guaraní, insiste legendario. Alcaraz no puede, saca Ellerson para Tacuaré. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Matías Martínez al centro, Ellerson, le queda Alcaraz, viene el gol, está. Bloquea Acevedo, insiste, atención, no pudo Prieto. Monumental el cruce de Acevedo cuando Alcaraz tenía el segundo para Guaraní, insiste Prieto, aunque ya se formó de vuelta la defensa del equipo de Tacuaré, presiona Guaraní. En Comes y Par puedes acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida exento de IVA. Llama al 248.000. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Alcaraz desplaza la pelota allí en la media luna, pierde la pelota entre la marca de Acevedo, va recuperando por Riveros, jugando para Alexis Cantelo sobre la banda izquierda, va Alexis, el mano a mano con Ronald Domínguez, ataca con todo el equipo de Guaraní, pierde Alexis Cantelo, se le va lateral cerca del banderín para Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 47 de la primera etapa, gana Tacuaré 3-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CVH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger
proteger tu casa con Sica Queda Bien. El martes por Copa Sudamericana en el Defensores del Chaco Trinidense Nacional de Potosí a las 20 por el grupo de Pita, el chileno Francisco Gilabert, Rodrigo Carvajal, su compatriota en el bar. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo, vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla, siempre contigo papas fritas Crispo. Pica Cantero, la pelota de Paul Rivero. Rivero juega por el medio, va López. Todo Tacuarí prácticamente en su terreno. Esperando alguna salida rápida, un error de Guaraní para contragolpear. Se mete Pérez sobre la derecha y se equivoca Pérez. Pide lateral para Guaraní, no dice el árbitro. El saque de costado en su patio para Tacuarí. Rosada habla, tienda online de casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de casa Rosada. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Levanta la pelota Walter Clark en terreno del conjunto legendario. Mete la cabeza, pero no puede. Orlando Colmán, autor del segundo. ¿Qué dice el árbitro? Que hubo falta, no. Es lateral, saque de costado ante el asombro de López que discute con el juez. Lateral en ataque para Tacuarí. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado en tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upicia. Upicia, calidad desde su origen. Va Tacuarí, atención, se mete Colmán, cabecera del área. Le queda la pelota a Oscar Ruiz. Ruiz para Ferraz. Anticipa bien al Oro Cuello, le saca Ferraz. Pelota a profundidad para Alcaraz. Cruza Ellerson. Va recuperando la pelota a Guaraní. Corre Cuello, no va a llegar. Saque de manos en su terreno para Tacuarí. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. En Erimar te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santec y más. Porque ha comprado instalación, sorteo de 10 vouchers de lavado. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Levanta Walter Clark, se mete por la izquierda, pero no va a alcanzar la pelota Orlando Colmán. Despeja Mario López. De cabeza saca Walter Clark. Otra vez de cabeza mete Pérez la pelota en terreno de Tacuarí. Con golpe de cabeza saca por ahora otra vez Walter Clark. La pelota de Ferraz de mitad de terreno. Logra el puntazo sobre la banda derecha. Hace el esfuerzo Domínguez. No va a alcanzar. El balón a un costado. Saque lateral en su terreno para Guaraní. Centro Materiales de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel para correr Primavera Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Va Guaraní, señores, se mete Mario López, lo último de la primera etapa porque se juega hasta los 50, le quedan segundos, va Cuello, levanta la pelota Mansur para Walter González, bajó para Alcaraz, insiste, atención, Cuello, el disparo, fuera, afuera el remate de González, pegó, era córner, en esta se equivoca el árbitro y coste que estaba cerca el árbitro. Para mí era córner de Guaraní. El árbitro dice no, lo rodean al juez. Estilo de portería para Méndez. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa Robilo, agarra más este donde te indica corre. Tacuarí 3, Guaraní 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Ferraz se toma allí. Y bueno, esto es producto del error del árbitro. Se toma Ferraz allí con Mansur, interviene, está Servio. Lo cierto y lo concreto, ánimos caldeados, señores. En el final de la primera etapa, final de la primera flexión, Tacuarí le está ganando 3-1 Guaraní. Monumental. Relató Jorge Casal. Calentito las cosas, allí se toma de vuelta. Va Servio, discute con el árbitro y el árbitro va a sacar alguna tarjeta. No sé si es para Servio. Sí, es para Servio. Le saca la tarjeta a Servio. El juez del encuentro. Siguen las discusiones, señores. Se van retirando los futbolistas de Tacuarí. No, así, y están empujándose allí en mitad de terreno. Lo tratan de atajar allí a Paul Riveros, al propio Walter González. El árbitro va a intervenir. No sé con quién, con Ferraz. Con Ferraz se están tomando algunos futbolistas del conjunto de Guaraní. Terminó la primera etapa. Bien caliente el cierre de la primera fracción. Lo gana Tacuarí 3-1 Guaraní. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Subellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y se van tirando todo casi por la misma salida. A ver si no hay ningún inconveniente. Creo que ya se cambiaron un poquitito los ánimos allí de jugadores guaraní que estaban nerviosos. Los de Tacuarí. El que terminó con una lesión muscular, habrá que ver si continúa, es Hellerson, que veo que está ahora, después de una asistencia de los médicos, recuperándose, va lentamente hacia la zona del vestuario. Hellerson, con alguna complicación allí muscular.
pero ya está repuesto el defensor de Tacuaré. Después de ese tumulto allí entre Ferraz, la presencia también de Mansur al cierre de la etapa, después de un comienzo de partido a todo dar a partir de ese gol inicial de Tacuaré de Ruiz. 3 goles en 14 minutos de partido a favor de Tacuaré. Un comienzo desconocido, extraño para el cuadro legendario. Después por eso hizo los cambios. Recién ahora está volviendo José Méndez, que se quedó a mirar si todo marchaba ok. Ahora está cruzando José Méndez con sus asistentes. Antes fue a mirar si se retiraban bien los de Tacuaré Guaraní para hacer algún informe. El que fue molestado allí por alguna situación de reclamo también sobre el final fue Servio. Por ese comienzo de partido Guaraní dejó muchas dudas. Por eso la cara de Francisco Arce después de ese segundo gol, primero estaba sentado, casi no salió a dar indicaciones, pero una vez que le hacen ese segundo gol, primero a los 4 minutos de partido, Oscar Ruiz, una jugada rápida por derecha, la presión. Ahora se va el árbitro. Ahí están algunas quejas de los hinchas legendarios para el árbitro del partido, José Méndez, que se va retirando allí junto con los asistentes después de esta etapa. Y los 3 goles de Tacuaré en 14 minutos. A los 4, Oscar Ruiz, el 1-0. O sea, jugada rápida, la primera llegada, es más, fueron así, 3 llegadas, 3 goles. La primera llegada, Ruiz, el primero para el equipo de Tacuaré, 4 minutos de juego con la de palo, pierna derecha, tiro cruzado al poste derecho de Servio. Después un tiro de esquina a favor de Tacuaré, se durmieron todos en el fondo nuevamente de Guaraní, anticipándose a todos el juvenil Colmán, Orlando Colmán de cabeza, el segundo para el equipo de Tacuaré. Recurrían 10 minutos de juego, casi no había generado situación, en realidad no había casi pasado el medio campo Guaraní. Todo era de Tacuaré en ese comienzo, con Ruiz, ese gol de pierna derecha allí del avance de Tacuaré, y luego la jugada de Colmán, el tiro de esquina, el cabezazo de Colmán, el gol sobre 10 minutos de partido, y luego nuevamente presionó, buscó Tacuaré, la acción de riesgo hacia el arco legendario, y terminó anotando de cabeza Luis Cabral, un ex guaraní en su momento, si bien ya tuvo mucho recorrido en nuestro fútbol. Cabezazo que se terminó chequeando en el VAR si estaba en posición adelantada, alguna situación allí que se presentó donde terminó pegando esa pelota o no en la mano. Cuando veo aquí al presidente de Guaraní Daer hablando con Sosa y otros directivos de Guaraní y otros allegados del legendario también de la zona central de las preferencias, después de lo que dejó esta etapa para un comienzo con muchas dudas de Guaraní y un comienzo bastante certero, contundente de Tacuaré en el comienzo, donde repito, 4 minutos el gol de Ruiz, la primera llegada. Colmán, segunda situación de llegada en el tiro de esquina, el gol de 10 minutos, y luego Cabral el tercero a los 14, el gol para el conjunto de Tacuaré. Luego el cuarto tanto en el partido, en este caso el descuento de Guaraní, iba a llegar de la cabeza de Alcaraz en una situación en el juego aéreo. El cabezazo de Alcaraz salía en segunda instancia, antes habían molestado un poco los jugadores del equipo de Guaraní y de esa manera terminó descontando el partido, si bien después tuvo alguna chance de poder anotar más Guaraní para el descuento, para llegar al segundo. Otra Alcaraz que pasó cerquita de cabeza, otra con pierna derecha. Ya tuvo que cambiar Francisco Arce porque no agradó ese comienzo de partido, dudas en la zona defensiva, todo lo que se dio en el comienzo de partido que originó cambios tempraneros. Primero el ingreso de Matías Martínez por Miño, luego el ingreso de Álvaro Cuello por Fernando Román. Ya es cierto, después de haber recibido los goles, porque se dan 4, 10 y 14 minutos los goles para el equipo de Tacuaré, y a los 20 llegaron las modificaciones, los cambios del técnico legendario Francisco Arce. Le dio más fútbol de medio para arriba Matías Martínez, sí, sacó a Miño, Cuello también mayor marca en el medio, sacó a Román en la zona defensiva. Luego, unos minutos después, cuando había descontado Guaraní, ingresó Walter González para atender 2 puntas allí arriba. Salió Danilo Santa Cruz, ingresó
Walter González por él para acompañar el trabajo en ofensiva de Alcaraz, que tuvo también una. Walter González, unos minutos después que ingresó, sacó un solazo que tapó muy bien Vareiro, y eso que tuvo un par de respuestas importantes el arquero de Tacuaré. Y el otro que ingresó, el lateral por izquierda, hablamos de Cantero, Alexis Cantero por Salomoni. 4 cambios en este primer tiempo, producto que no le está agradando el desarrollo del partido a Francisco Arce, y no es para menos, porque entraron, repito, un poco dormidos en el partido sus jugadores, por esas variantes. Y tempraneramente, no sé si antes le pasó un partido similar hacia Francisco Arce, donde en 15 minutos, en el transcurso de 14-15 minutos, te hayan convertido en el comienzo del partido nada más 3 goles. Y esa fue la situación que se presentó hoy con Tacuarí, ese comienzo demoledor inicial. Si bien ahora está dejando algunas dudas, porque Guaraní insiste en el juego aéreo principalmente, y ahí deja algunas dudas. Ya tuvo alguna chance más para marcar el segundo del equipo legendario, a partir de ahí, ¿por qué no ponerse a tiro de empate? Pero para eso deberá llegar ese segundo gol, algo que se le está negando ahora a Guaraní, pero que en base a situaciones, a posibilidades, ya llegó a tener dentro del desarrollo del partido, porque tuvo por lo menos unos 5 tiros de esquina Guaraní igualmente a lo largo de esta etapa. Un tiro de esquina nada más el equipo de Tacuarembó, pero marcó esas 3 situaciones, y en un tiro de esquina uno de los goles, en este caso el de Colmán, dentro del partido. Y después las propias amarillas, esta última que terminó llegando por la situación allí de Sergio reclamando previamente una entrada dura, después de ese 2-0 de Guaraní, una entrada dura de Mario López, está jugando ya con una tarjeta encima, el central de Guaraní. Y otro que también tiene una amarilla es Aldo Vareiro, pero producto de una queja, en este caso, del arquero al árbitro del partido. Hablamos de Aldo Vareiro, algún reclamo que hizo el arquero de Tacuaré, que hasta aquí está arrancando muy bien en el comienzo del partido. Sí, algunas dudas en el fondo, pero a pesar de eso, Gerson con sus problemas musculares está sacando a los balones allá arriba, lo propio Cabral. Veremos si rota, si mueve también un poco su equipo Aldo Badilla de cara al segundo tiempo, y cuál es la situación allí en ambos vestuarios, uno del lado de Tacuaré como también del propio Guaraní. A no dormirse, a no relajarse del lado de Tacuaré. Creería que alguna modificación se va a venir, si no me equivoco, aquí es Benítez, que está corriendo hacia el vestuario de Tacuaré, camiseta 4, me parece que se va a venir él, una de las modificaciones del lado de Tacuaré. Y veremos si del lado de Guaraní se da esa quinta modificación, o va a ir esperando un poquito más Francisco Arce dentro de lo que se vendrá hasta aquí. Un atractivo partido, sin dudas, está ganando 3-1 el conjunto de Tacuaré por la cantidad de goles, un total de 4. Vamos a terminar hasta empachando a los oyentes. Ya escucharon 4 goles anteriormente y ahora repetir otra vez. Por eso esta vez vamos a guardar para después, botadito, los goles, porque si no puede hasta confundir a los oyentes. Ya tantos goles encima dentro de un propio partido. Vamos a estar después repasando las anotaciones en el relato de Jorge Casal igualmente. Si no me equivoco, se vendrá una variante del lado de Tacuaré. Todavía no volvió, pero el que fue rápidamente fue Edgar Benítez hacia la zona de vestuarios. Habrá que ver si es para ingresar o solo fue hacia la zona de vestuarios. Están allí los protagonistas, tanto de Tacuaré como Guaraní. 3-1, victoria de Tacuaré ante el legendario. Pero promete esto en lo que va a ser su segunda parte. En minutos vuelven los protagonistas de cara a la segunda parte. Me voy a estar en los estudios centrales de Radio Monumental con Gerardo y los compañeros. Breve repaso de lo que se está dando en esta fecha. Paraguayos por el exterior, intermedio, otros detalles con Gerardo. Adelante. Bien, correcto. Muchas gracias, Jorge. Vamos a repasar lo que está aconteciendo en la fecha 3 de la intermedia. Empate 2-2 entre Rubiañú y Recoleta. 1-1. Igualaron 3 de febrero y Martín Ledesma. Tembetarí de visitante superó 2-0 a Resistencia. Guaireña venció 1-0 a Colegiales. Independiente en su cancha le ganó 1-0 al 12 de junio de Villa Ayes. Y por su parte, Fernando de la Mora en el Emiliano Gessi le ganó 1-0 a Encarnación. La fecha 3 se prosigue mañana con 2 partidos para dar cierre a la tercera jornada, al tercer capítulo de la intermedia. 17:15 horas. En el estadio de San Lorenzo, el equipo Rayadito San Lorenzo va a enfrentar a Pastoreo. Pitará Julio Ojeda ese lance. Y 19:30 horas, arbitraje de Edgar Galeano del Deportivo Santaní. Va a enfrentar al Sportivo Carapeguá en la resolución de la fecha número 3 de la intermedia, que tiene como puntero parcial de momento a Recoleta con 7 puntos. 6 para Tembetarí, Resistencia y Fernando de la Mora. Guaireña tiene 5. Además de Martín Ledesma, San Lorenzo, Independiente y Encarnación con 4 puntos. De ganar mañana, San Lorenzo dará alcance al Deportivo Recoleta, lo más alto de la intermedia. Pastoreo tiene 3, al igual que Carapeguá, 12 de junio y Santaní. 3 de febrero tiene 2.
1 para Rubio Ñu y sin punto alguno hasta aquí para el conjunto del Atlético Colegiales. Los comprometidos con el descenso en la intermedia, último, 12 de junio con 1 punto. Colegiales 1,079 y 3 de febrero con 1,206. Para repasar que de la intermedia bajan un total de 3 equipos. Por ahora se salvan Martín Ledesma 1,269 y Santaní 1,290. Unicalce, Central España 330, San Lorenzo, Vilales, en Lambaré, Capetita, Guacorlo, Biblia, Rica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, Unizal. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Superclásico de Argentina, cuartos de final en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Fue para Boca, que le ganó a River por el marcador de 3-2 y en semifinales enfrentará a Estudiantes de La Plata. El próximo domingo, la primera semifinal en el estadio San Nicolás de los Arroyos. Argentinos ante Vélez, y el próximo día, lunes, en este mismo escenario en Córdoba, estadio Mario Alberto Kempes, Boca ante Estudiantes, con horarios a confirmar. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Vamos hasta el fútbol español. Hoy otro superclásico en el mundo, esta vez en el fútbol de la Madre Patria, fecha número 32. Real Madrid en su cancha, en el estadio Santiago Bernabéu, derrotó al Barcelona por 3-2 y a falta de 6 fechas para el final le saca 11 al Barcelona. Real Madrid con 81 y Barcelona con 70. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vamos hasta el fútbol italiano, porque Torino y Frosinone empataron por el marcador de 0-0 en Torino. Ingresó a los 66-21 del segundo tiempo el atacante paraguayo Antonio Toni Sanabria. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influencia de 4 cepas en nuestras principales sucursales. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos. Hace las refacciones que estabas esperando para tu hogar. Luminotecnia, crecemos juntos. Más del fútbol español ahora, porque Getafe de local empató 1-1 ante la Real Sociedad. En el equipo de Getafe jugó todo el compromiso el zaguero paraguayo ex cerroporteño Omar Alderete. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barton tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barton. Golazo. Regresamos hasta los jardines del Quelito, cancha de River. Adelante, Jorge Casal. Muy bien, gracias Gerardo. Señores, estamos esperando la presencia de los equipos dentro del terreno. Ya retornó Tacuarí, ahora sí lo hace Guaraní y está preparando 3 variantes. Vamos a confirmar, son 3 cambios los que prepara el conjunto de Tacuarí. Uno de ellos es Marcelo Paredes. Las variantes que prepara el conjunto de Tacuarí, Darío. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. 1000 empeños. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Nicolás Morínigo, camiseta 17, está para ingresar al lado de Tacuaré. Morínigo, camiseta 17. Edgar Benítez es el otro, camiseta 4. Y el 6, Marcelo Paredes. 3 variantes del lado de Tacuaré. Edgar Benítez con el 4, 6, Marcelo Paredes y Nicolás Morínigo. Vamos a ver quiénes se retiran. Uno de los que se va es Ellerson, que está con alguna molestia muscular en central. Y el otro, si no me equivoco, es el chico Colmán. El chico Colmán, el otro que se retira 21, sí. Colmán, allí están 3 variantes. Me falta el primero que se retiró para que se den los ingresos. De Benítez, de Morínigo y Paredes, 3 modificaciones de cara a este segundo tiempo en Tacuaré. No lo estoy viendo a Acevedo. Allá está Acevedo. Nos falta uno. Ya vamos a confirmar. Señores, mueve Tacuaré. Comenzó el segundo tiempo. Monumental.
Continúa relatando Jorge Casal. Ganando Tacuarí por ahora 3-1. La pelota le va quedando López. Se viene Guaraní. Juega por abajo con Riveros. Riveros controla la pelota. Pone de Férico para adelante. Va Cantero. Se muestra Alexis Cantero. Retrocede todo otra vez con López. Va jugando en su campo Guaraní. Ya mismo Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chortitzer TV con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El otro es Marcelo Benítez, el que salió. Marcelo Benítez entonces el que también se retiró. El volante sobre el costado izquierdo en el conjunto de Tacuarí. Pelota a la salida para Guaraní. Shell carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Paul Riveros tiene la pelota, le va quedando mitad de terreno a Cuello, Cuello adelante, atención, pica Walter González, anticipa Acevedo, el volante argentino, se va quedando con la pelota el futbolista de Racing y otros equipos, la pelota de Marcelo Paredes en su breve contacto con el esférico, descarga fútbol, va corriendo por la derecha el juvenil Argüello, al piso Argüello pide falta, el árbitro deja seguir, es lateral en ataque para Tacuarí. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Y Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Pass, son puntos de estrés que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of you are. Paredes toca la pelota para Ronald Domínguez, levanta para Argüello, pica Matías Argüello, no llega, intenta Nicolás Morínigo, atención que se va metiendo Marcelo Paredes, carga Tacuarí, Paredes cerca del área, irrumpe, corta Pérez, va saliendo legendario. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Pelota en poder, atención de Prieto, pica por la izquierda Prieto, avanza Guaraní tratando de ponerse tiro de empate, la pelota le va quedando sobre el sector izquierdo a Cantero, Cantero tiene el control de la pelota, abre los brazos, Cuello, no lo vieron, el balón para atrás con Paul Riveros, vuelve a comenzar el legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cebella, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ferraz recupera la pelota, le va quedando, atención Argüello, encaró por la derecha Argüello, zafó de la marca de Cantero, insiste Argüello, Cantero se recupera y logra tener el control de la pelota, levanta por el medio, se viene Walter González para Guaraní. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por Trinity que te negra con pomelo, Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya se lo protegido, obtener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud protegida. La pelota en poder de Paul Rivero jugando por abajo para López. López tiene el control de la pelota, nadie de Tacuarí la presión. Se queda atrás Tacuarí para defender el resultado y tratar de apelar el contragolpe. Balón de Cuello, mitad de terreno. Guaraní busca ponerse tiro de empate. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota de López, cruzamiento de terreno. Juega por abajo, atención, va Matías Martínez. Buen pase para Alcaraz. Se apoya sobre la zona derecha, va Pérez. Ataca Guaraní por derecha, Pérez, centro al área. Bariro atento y quedó sentido. Y se va a quedar allí en el piso Bariro porque llegó a destiempo. Walter González, sentido el arquero Bariro, fútbol paralizado. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNTC por Emovi. Se va recuperando Bariro, habrá pelota para Tacuarí. Pero parece a sucursales en Ascensión Artigas, casi Sargento Martínez en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Pero parece a 42 años construyendo contigo. Seca ropas más de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Sacando la pelota Bariro, pelota, Férico viene arriba para Morínigo, golpea de cabeza, pero no está nadie de Tacuarí cerca del área. La pelota en poder de López para Guaraní. López juega ahí en mitad de terreno con Mansur. Mansur toca para Álvaro Cuello. Cuello tiene la pelota, cruzamiento de terreno. Se va perfilando por la izquierda Cantero. Balón a profundidad, no va a llegar Walter González. Alcance y recupera Domínguez para Tacuarí. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, galinas de Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @Pechugón PY. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Paredes pica habilitado por la derecha, va a Tacuarí, centro al área. No pudo Morínigo. Anticipa Cuello. La pelota le va quedando a Cantero. Levanta el esférico para Walter González. Balón arriba para Alcaraz. Pica Adrián. Pero está muy solo. Va Alcaraz. Avanza Guaraní. Alcaraz en diagonal. Zafó de la marca de Clar. Insiste Alcaraz. Falta. Falta de Acevedo.
solamente Alcaraz contra 4 futbolistas de Tacuarí logró crearle zozobra al fondo de Tacuarí. Y me parece que será amonestado Acevedo, no. Pitó la falta, no así la tarjeta. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo. Gana más donde se indica Jorge. Tacuarí 3, Guaraní 1. Listo, seguro, Chaco. Monumental. Es tiro libre allí cerca Velera para Guaraní. Abrirle esta oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada, regalo, cuotas de 99.000 guaraníes más. Info en koala.com.py. La mejor financiación te ofrece en Banco Vita Perú Visa. Puedes llevarte un Ranger a un territorio 2024. Banco, crece desde la raíz. 4 en la barrera, señores, frontal al arco defendido por Barreiro. Le va a pegar a la pelota, se perfila Martínez, está también Prieto. Pérez para entrar con la pierna derecha, señores, la orden del juez. 13 en la barrera finalmente, recostado contra el poste izquierdo Barreiro. Un tanto lejos todavía del arco de Barreiro. Se tiene fe Prieto, también allí está para entrar de la pelota Mansur. Coloca centro, balón al área, al testazo, a las manos, aunque deja seguir Barreiro, la pelota por línea de fondo. Tiro de portería que corresponde a Tacuarí Niño. Quiere Guaraní el segundo, pero hasta aquí algo desordenado. Más bien con la fuerza de Alcaraz, que va ganando algunos metros, ganó este tiro libre. Se anticipó bien el hombre legendario, pero no fue bueno el cabezazo fácil. Y definitivamente Tacuarí con la ventaja va a hacer hora. En esta ganando tiempo en la salida, después de lo que significó ese cabezazo afuera. Gasta algunos segundos en la salida del equipo de Tacuarí. El saque de meta para el conjunto de Tacuarí. Ante Corte Energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Lumo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lumo PY. Lumo, vistiendo caballeros desde 1981. Cuello ya recaptura la pelota para Guaraní, jugando para López de primera. Pelota sobre la zona izquierda. Allí se muestra con el esférico por Rivera, cruzando mitad del terreno. Adelante por la izquierda va corriendo Cantero. Cantero gana campo enemigo, quiere colocar el centro, se apoya otra vez en Mansur. Mansur la pelota pone sobre la derecha para Cuello. Cuello juega para Pérez, va a colocar el centro. Va con todo Guaraní, aunque retrocede todo Pérez. Insiste Cuello para el legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Ceballana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va Guaraní, intentó, pero no alcanzó. Cuello tras el centro de Prieto. Y ojo que se viene de contra Matías Argüello para Tacuarí. Cruza Riveros. Saque de costado en su terreno para el elenco de Tacuarí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Próxima fecha para ambos equipos Tacuarí. El sábado 27 a las 20 horas se va a visitar el Sportivo Luqueño. Por su parte Guaraní el domingo 28, 5:30 de la tarde, local ante Nacional. Saque de manos en su campo para Tacuarí. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos para de sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicante al 319-0000. Salud Protegida. Por Copa Sudamericana el martes en el Defensor del Chaco, grupo de Trinidense Nacional de Potosí. Pita el chileno Francisco Gilabert. En el bar su compatriota Rodrigo Carvajal. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, desde la comodidad de tu casa a la oficina te puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.rg.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Se mete Matías Martínez en cara, el mano a mano con Clar. Escapó Martínez, pisó el área, va a rematar, pico larga. Pico larga allí cuando iba a rematar la marca de Cabral. Se perfiló Matías Martínez, casi el segundo de Guaraní Niño. Es otro de los que se anima un poquito, así como Alcaraz, Matías Martínez. En esta le sirvió 1-2, después ya se le fue la pelota. Con mucha fuerza fue trabando allí. Siguen las incesantes allí indicaciones de parte de Arce, principalmente a Cuello, a sus volantes. El que sigue insistiendo, el que tiene la posesión, el que está insistiendo en búsqueda del gol es el equipo de Guaraní. Por supuesto, guardando y cuidando su resultado, se defiende Tacuarí. Es todo Guaraní dentro del terreno, insiste el equipo de Chiquillarse. Encara la ruta como un pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Llegó Catedral Weekend a Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. La pelota le va quedando, atención, pica Cantero para Prieto, Prieto al centro. Alcaraz salvó la línea, Cabral. Insiste Cuello dentro del área. Va Cuello, casi el gol de Alcaraz, salvó la línea. El central de Tacuarí, hablamos de Luis Cabral. Insiste Guaraní, saca la defensa. Colabora Morínigo allí atrás, casi convierte de vuelta Alcaraz Niño. En un momento oportuno, Cabral sacando esa pelota, otra vez con el cabezazo Alcaraz.
comienza a hacer un juego más frontal, buscar los centros, las cabezas allí tanto de González como también del propio Alcaraz, que era el segundo Guaraní. Y aquí no, parecía que Cuello llegaba tarde al balón, se quedó con la pelota Vareiro, que va a ganar. Vamos a ver cuántos segundos tiene la pelota el arquero de Tacuaré con él. Es salida para Tacuaré. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Rodilo, que más ejecución de Indica Jorge. De momento Tacuaré 3, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Saca desde el fondo Vareiro para Tacuaré. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento, aluminio, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembé. El miércoles 3 partidos en torneos internacionales, 1 por Libertadores, 2 de Copa Sudamericana, los representantes paraguayos. Señores, a las 20:30 en el Defensores del Chaco, Grupo H, Copa Libertadores el miércoles. Libertad River de la Argentina, pita el brasileño Rafael Klaus. En el bar su compatriota Rodolfo Toji. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes. No hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Falta, infracción de Gardenite, salió a destiempo el zaguero del conjunto de Tacuaré. La falta sobre Prieto, tiro libre, peligroso, costado izquierdo para Guaraní. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa explosiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPY. O Prieto con la zurda. O Matías Martínez con la derecha, tiro libre. Campo rival sobre la zona izquierda para el equipo del Guaraní que va por el descuento. Cae 3-1. Suben los zagueros López. Está también Riveros. Va al centro, pelota arriba. Le queda la pelota. Cuello no tiene ángulo. Juega para Matías Martínez. Le va a pegar con la derecha. Prefiere jugar con López. Otra vez con Matías Martínez. Cabecera del área. Vale el centro de la marca de Ferraz. La pelota de Mansur. Perdió tiempo. Insiste Matías Martínez. Pelota al área de Tacuaré. Balón para Walter González. Saca Ruiz como puede. Se salva Tacuaré. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Brasil 15 del segundo tiempo, Botafogo golea 3-0 a Juventud. En el equipo local está atacando Gatito Fernández. Suplentes, Alexander Barbosa y Oscar Romero. Atención que intenta Cuello. Morínigo tiene que bajar hasta su propia área para colaborar en la defensa. Le queda Pérez, pelota arriba. Está el gol. Afuera. Afuera, increíble Cuello, solo afuera. Me parece que se apuró, tenía todo el tiempo. Y termina pegando mal afuera, niño. Sí, se apura en la definición. Cuello busca el puntín. No esperó controlar el tiro. Apuesta mucho esto Guaraní. Centro y más centro. Parecería que no es un equipo de Arce, pero la necesidad obliga a jugar de esta manera. En esta Cuello llegó solito en el segundo poste, pero elevó lejos. Arriba sobre el travesaño Cuello. Sigue insistiendo. El que busca, el que quiere en este segundo tiempo jugar es Guaraní, porque estaba con el marcador y quiere cuidarse. Más que nunca, ese viejo Tacuaré de aguantar, de esperar. Está el equipo boliviano en el segundo tiempo después de haber marcado 3 goles en solo 14 minutos en el primer tiempo. Estilo libre de vuelta en su terreno para Guaraní. La recaudación de este partido, 10.610.000 guaraníes por 537 pagantes. Muy bien, Tacuaré está preparando una variante en instante. Espinosa. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la pelota en poder del legendario con Paul Riveros. Riveros jugando para Alexis Cantero. Cantero para Prieto, va por la izquierda. Prieto otra vez para Cantero. Ganó fondo de cancha. Eleva centro bastante largo, amplio, mal afuera. La pelota por línea de fondo, estilo de portería para Tacuaré. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.du.py. En Comecipar podés acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguros de vida y exento de IVA. Llama al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. ¿Vendrá el cambio? Sí, estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Espinosa va a ingresar. Se va el juvenil, niño. 2 cambios. Va a ser, aquí se apura Bobadilla, también va a ingresar Romero. Dale, ya, para no perder esta ventana. Camiseta 13 para Pablo Espinosa y ahora le apuró también allí a Lucas Romero, camiseta 26. Lucas Romero, camiseta 26. 2 variantes va a realizar el equipo de Tacuaré. Cuando aquí Bobadilla ya nuevamente a Espinosa. Pensé que iba a cambiar, no.
Van a ingresar los dos, Espinosa y Romero. 13 para Espinosa, 26 para Romero. Dos variantes del lado de Tacuarembó, pero serán minutos. Se va Argüello, uno de ellos, ya confirmamos el otro. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Roby, lo agarran más donde te indica Jorge. Tacuarí 3, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Muy bien, pelota a la salida para el equipo de Tacuarí. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Ferraz, Víctor Ferraz y Argüello son los que se retiran del lado de Tacuarembó para que ingrese Romero, camiseta 26, Lucas Romero, y antes ya había ingresado 13, Pablo Espinosa. Es saque de meta para el equipo de Tacuarí. Va a despejar desde el fondo. Acevedo para Tacuarí. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos sin permeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. La pelota le va quedando de vuelta al arquero. Vareiro intentó Walter González. Vareiro controla con seguridad, nos apura, le indica algo a Cabral. Va a despejar el arquero de Tacuarí. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenencia, acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Falta de Morínigo en ataque. El balón le va quedando a Pérez. Pelota en movimiento, dice el árbitro. Se va a repetir el tiro libre. Va a sacar desde el fondo López para Guaraní. Recuperar la cita hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar la cita hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Pizza, calidad desde su origen. López, buen pase, mitad de terreno para Cuello. Encaró, escapó de la marca de Lucas Romero. La pelota de Cuello por la izquierda. Allí sube Alexis Cantero. Coloca para Walter González. Atención, no puede Matías Martínez. Colabora Ruiz en defensa. Intenta la salida rápida con Romero. Romero para Morínigo. La pelota otra vez en poder de Guaraní con Martínez. Quedó tendido en futbolista de Tacuarí. El árbitro deja seguir. Va. Ataca Guaraní. Centro por parte de Pérez. Será saque de costado. Cerca del banderín para el legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cómo se enojan los hinchas de Guaraní? Ahora Ruiz en el piso. Ruiz está en el piso, sí, porque hace mucho tiempo. Habrá que ver después con las modificaciones, con los cambios, por el tiempo perdido por los jugadores de Guaraní. Finalmente, ¿cuánto tiempo termina mostrando allí el árbitro? Cuando se va a venir Paul Charpentier, la última variante del lado de Guaraní, camiseta 9 en el legendario. Sigue presionando Guaraní buscando ponerse a tiro de empate. Más del fútbol de Brasil, 20 del segundo tiempo. Sao Paulo le gana 2-0 a Goianiense del equipo ganador suplente. El mediocampista paraguayo Damián Bobadilla. La pelota le va quedando a Matías Martínez dentro del área para Pérez. Daniel Pérez y al centro. Saca Luis Cabral. Insiste Matías Martínez. Paredes no puede. Le queda a Pérez. Balón arriba está. Termina sacando con golpe de puño el arquero Vareiro. La presión de Cuello. La pelota en poder de Pérez. Saca Morínigo. Revienta Acevedo. Respira Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo sobre Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido se vaya en 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se vendrá Charpentier en instantes en Guaraní. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegido tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota de Romero. Romero jugando por bajo sobre la zona derecha para Acevedo. Va respirando un poquitito Tacuarí del asedio constante de Guaraní. Va Morínigo, pero está muy solo. Ataca Tacuarí. Se va sumando ahora Ruiz sobre el costado izquierdo. Sube por el mismo carril. Si lo ve, Clar puede estar en peligro. Va Clar, atención, pisó el área. Balón para Paredes, otra vez para Clar, está habilitado. La pelota al área. Termina sacando López, banderín arriba. Posición adelantada de Clar, todo anulado. Estilo libre para el conjunto legendario. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Pizza, calidad desde su origen. En Con Casa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. Saca desde el fondo Vareiro. Antes, estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se va Prieto, se va Richard Prieto, ingresa Charpentier. Paul Charpentier en Guaraní, camiseta 9.
Charpentier por Prieto, la variante guaraní. En Erimar te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santec y más, porque hay compra de instalación, sorteo de 10 vouchers de lavado Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota en poder de Mansur y la apertura sobre la derecha para Matías Martínez en diagonal ante la persecución de Ruiz. Va Martínez, toca por el medio para Cuello. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Romero, agarra más este donde te indica corre. Tacuarí 3, Guaraní 1. Seguro, Chaco. Monumental. Los 4 goles en la primera etapa. Cabral saca la pelota dejando para Morínigo. Va subiendo por la derecha. No llega Domínguez. Hace Acevedo el esfuerzo por alcanzar. El volante argentino le va a proponer el mano a mano a López. Avanza el conjunto de Tacuarí, que quiere el cuarto. Con Marcelo Paredes ya salvó la defensa legendaria. La pelota de Ruiz con Romero. Toca Tacuarí en campo rival. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Charpentier recupera, juega para Walter González. Walter González levanta la pelota sobre carril izquierdo. Va Alcaraz y el mano a mano. Atención en esta con Pablo Espinosa. Avanza Alcaraz, cabecero del área. Se mete, atención dentro del área. Cantero. Puede estar el descuento, el disparo al arco. Romero y la marca. Tiro de esquina por izquierda para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Cantero. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Lo más importante, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, Pereira. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Va el centro de Cantero, pelota arriba, López. No pudo cerrar Walter González. Centro vino. Gol. De Guaraní, de Daniel, de Pérez, Daniel Pérez, termina cerrando adentro del área chica. Error me parece del arquero Marino. Dejó esa pelota, pensó que ya se iba por línea de fondo. Logra alcanzar López, cruza el centro, llega Pérez, atropella allí Daniel Pérez. Guaraní sigue descontando, se pone a tiro de empate aquí en cancha de River. Jornada 14 de la apertura. Tacuarí 3, Guaraní 2. Daniel Pérez para el legendario. Monumental. Insiste bastante, busca por momentos algo desordenado, pero trata de meterse en partido el legendario. Aquí llega el segundo, el descuento, después de ese fatídico comienzo en partido. Ahora va por el empate y le queda todavía tiempo en el juego, ¿por qué no? Después lo puede terminar por darlo vuelta. Pero lo primero es que está 3-2. Hay juego, hay partido definitivamente aquí en los Jardines del Calito. Se pone atractivo esto. Va, insiste Guaraní. Veremos cuánto puede aguantar Tacuarí. O si por ahí en alguna contra lo puede liquidar. Momento del gol. 21 minutos, segunda etapa. Estilo libre en su terreno para Tacuarí. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. La Plata Empeño es la primera casa en medios del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Saca desde el fondo el arquero Vareiro. Pelotazo largo para Morínigo. A pelear contra los zagueros de Guaraní. Baja bien Morínigo. ¿Quién está cerca? Nadie. Prácticamente intentó llegar. Romero no alcanza. La pelota le queda a López. Se viene con todo el legendario. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer y Granjero Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorras. Encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. Sube Cuello, pica ahora Cuello por la derecha, cerca lo tiene a Pérez, Cuello para Charpentier, saca de cabeza a Benítez, complementa la salida Cabral, recaptura Mansur, otra vez con Cuello, presiona con todo el legendario por la igualdad. Prepárate para un futuro y lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, inscribite al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Parma estamos mega en línea, hasta 50% de descuento con compras a través de nuestra web o app. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Matías Martínez gana
fondo de cancha. Retrocede la pelota para Daniel Pérez. Se perfila al centro con la zurda. La pelota toma vuelo dentro del área. Charpentier no llega. Intenta Cuello. Se le va. Estilo de portería para Tacuarí. Luminotecnia te trae la feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos hasta el 30 de abril, hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El miércoles, señores, por Copa Sudamericana, Bragantino por el Grupo H recibe a Sportivo Luqueño. Pita Brian Loaiza en el bar Juan Andrade. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Colombia, minuto 44 del segundo tiempo, Deportivo Cali le gana 2-0 a Envigado en el conjunto local. Suplente, el portero argentino exameliano Joaquín Papaleo. Busca la salida, Tacuarí. Baterías Barta, tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Llegaron los imbatibles en los supermercados y todo, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo. Que más estés donde estés. Que Jorge. Tacuarí 3, Guaraní 2. Y su seguro, Chaco. Monumental. Va subiendo Daniel Pérez sobre la banda derecha. La pelota le va quedando López. López juega por el medio sobre línea central para Mansur. Todo Tacuarí replegado. La pelota otra vez para Pérez. Tiene campo. Se mete por la derecha. Eludió la marca de Paredes. Centro de Pérez. Rebote que le queda a Cuello. Golpea de cabeza y pierde ante Romero. ¿Qué pasó? El árbitro pitó una falta, una mano. Falta a favor de Guaraní. Allí en la cabecera del área, niño. Una mano allí, estaba atento Méndez, se quejan los de Tacuaré, pero repito, solo existe un equipo en este segundo tiempo. Todo es Guaraní, con los cambios extrañamente antes que mejorar, Tacuaré se terminó quedando, no generó ninguna situación de riesgo. Aquí va, salvo serio, todo Guaraní en busca del cabezazo del empate. Le va a pegar Pérez. Mil empeños frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Sí, declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Tortivis, con la garantía cooperativa Torticher. Atención, cabecera del área, se perfila para entrar de Mansur con la derecha. Está Pérez, 12 la barrera. Fueron los zagueros de Guaraní. Está por Riveros, López, Charpentier, Alcaraz, mucha gente legendaria en el área de Tacuarí. Va al centro, balón arriba, Alcaraz, testazo. Le queda González, vino, qué golazo hizo. Gol. Banderín arriba. Banderín arriba, ¿qué cobró? La Ya pelota se fue la traspuso pelota. la línea. Sí, que ya se fue la pelota previamente. Eso es lo que se sancionó. Igual seguro se va a revisar, porque aquí explotaba la preferencia festejando el empate, pero al parecer cuando Guaraní, el hombre de Guaraní mete nuevamente la pelota, ya se fue ese balón, se va a analizar a ver qué pasó. Vas a pegar el grito, Gerardo, porque... Tiene que ir toda la pelota. Sí, por eso. El que buscó esa pelota fue Alcaraz, pero para el asistente ya traspuso la línea. Hablamos de Aranda. Habrá revisión seguramente. De momento, salida para Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fue un bombazo de Walter González que se metió al arco de Vareiro, pero reitero, el asistente Julio Aranda levantó el banderín indicando que la pelota ya traspuso una asistencia de Alcaraz. De todas maneras, se sigue revisando la jugada. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar a Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Fortín de etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Fortín. Pasatillas Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. A ver, es gol. A ver, que indica la visita. Gol. De Guaraní, un golazo, un misil, una bomba que hace estallar las redes del arco de Vareiro por parte de Walter González. Se revisó la acción para el asistente Aranda, ya traspuso la línea, pero para esto apareció el VAR, señores. Tras la revisión
La asistencia de Alcaraz. Le pega potente zurdazo a media altura contra el caño izquierdo de Vareiro. Vuela. Era imposible desactivar esa bomba. Hace arder la nave de Vareiro. Lo hizo Walter. Lo empata González. Era 3-0 en contra en la primera etapa. Lo iguala ahora Legendario. Tacuarí 3, Guaraní 3. Walter González, la bomba para Legendario. Monumental. Está reaccionando el conjunto legendario después de ese extraño comienzo del 3-0 abajo ante Tacuaré. Vinieron los cambios y un equipo que quería seguir jugando en este segundo tiempo principalmente. Ese fue Guaraní y otro que se cuidó demasiado. Aguantaba, esperaba, no podía con Guaraní que insistía por derecha, por izquierda. Aquí llega Walter González con cierta cuota de duda allí porque la revisión se dio si salió o no esa pelota. Se apuró para mí el asistente. Hubiera dejado seguir si no estaba seguro. Para la visión allí del asistente se veía esa pelota, pero la verdad fue que no. Le bajaron muy bien ese balón a González, que sacó el tiro fuerte, venciendo a Vareiro. Todo está igualado del 3-0 abajo, ahora al 3-3. Y veremos si al final lo termina o no, dando vuelta el Legendario. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. 3-3 está el partido. Salida para Tacuarí. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguro al 021-236-13.000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo. Carla más este donde te indica Jorge. Tacuarí y Guaraní están empatando 3-3. Y su seguro Chaco. Va Charpentier, va Guaraní por el cuarto, centro al área, pega en Cabral, la pelota en el rebote le queda a Pérez, coloca centro de Garbinites en la marca, logra salir Tacuarí ahora con Morínigo, aguanta la marca allí en mitad de terreno de Charpentier, falta y tarjeta. A ver si le va a sacar la tarjeta a Charpentier. Lo venía sujetando Benítez, amonestado Charpentier en Guaraní. Inscríbete en Autic, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Ingresa a autic.tu.py. Autic, Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda y una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Está más para ganarlo Guaraní que Tacuarí. Tacuarí totalmente golpeado. Sí, se molesta Chiqui por esta última que no sacó bien Daniel Pérez, que podía controlar para salir. Se terminó apresurando, sacando un costado, pero la verdad, esa imagen como que lo puede terminar ganando Guaraní. Totalmente le ha caído desinflado Tacuaré, es cierto. A partir de ahora se está animando a buscar el arco rival nuevamente con este 3-3 global. Va Romero, avanza Tacuarí que busca el cuarto. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Pass, un punto de estiras que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of Your. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Insiste Tacuarí, presiona ahora con Oscar Ruiz, se mete sobre el costado izquierdo. Aguanta la marca de Cuello, encaró Ruiz, ganó fondo de cancha, no tiene ángulo. Se va perfilando para elevar el centro con la derecha. Saca de manera espectacular Paul Riveros, va a recuperar Tacuarí ahora con Espinosa. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Tegua, ventas al 607-151. Cerámica y Tegua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda. Cuento comercial, Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Alcaraz encaró y escapó de la marca de Romero. Va el balonazo largo para el Charpentier. Habilitado no. Posición adelantada, levantó el banderín Aranda, todo anulado, reclama el público Legendario. Tiro libre que corresponde a Tacuarí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Gol paraguayo en Chile, Fernando Blar marcó su doblete para Unión Española, que de local está ganando 5-2 al Deportes Copiapó. Saca Acevedo para Tacuarí. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Siguiendo con la Copa Sudamericana el miércoles, Grupo E, 22-30, Rayo Zuliano recibe a Meliano. Arbitraje de Leandro Rey, el argentino. Germán Delfino, su compatriota en el bar. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNTS por Emoy. Pero parece a sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, en Acceso Sur casi 1 de mayo. Pero parece a 42 años construyendo contigo. Fuerte, dura entrada de Acevedo contra su compatriota Charpentier. Amonestado
Nelson Acevedo, el volante de Tacuarí. Qué tiro libre peligroso va a tener cerca del área Guaraní. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquidamos de verdad. Liquivan de Electroban. Acércate a tu sucursal más cercana. Contrata al 519-3000. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y galinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón_py. Le va a pegar Mansur. Guaraní busca dar de vuelta. Va por el cuarto legendario. Ingresa a www.aposteo.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Abrile esta oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo. Cuotas de 99.000 guaraníes más info en koala.com.py. Le va a pegar a la pelota Mansur ahora en el juez frontal al arco de Barilo. Levanta centro, pelota arriba, saca Morínigo de cabeza. El rebote le va quedando a Cabral. Despeja el experimentado zaguero de Tacuarí. Con tu tarjeta de crédito Banco los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco crece desde la raíz. Ante Corte Energía sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. La pelota en poder de López. López juega en mitad de terreno. Sobre Mansur, pide por Riveros. Avanza con todo el legendario. Tiene el control de la pelota. Mansur juega por Baco con Cuello. Va Cuello, deja para Cantero. Insiste Guaraní por el cuarto. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño e invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Llena tu tanque con Supra 95 activada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. El jueves por Copa Sudamericana, señores, Nacional juegan el Defensores del Chaco ante Racing de Montevideo a las 18, Grupo F. Felipe González, el arbitraje del chileno en el bar, su compatriota Rodrigo Carvajal. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la Pickup 4x4 en su versión automática. $29.990 con respaldo de Chacomer Automotores. Aguárdame Darío, marcamos el tiempo de juego después de esta acción. Va, atención Ruiz, es córner. Tiro de esquina que corresponde a Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Romero. Carramas este donde te indica corte. Que están empatando Tacuarí Guaraní 3-3. Eso seguro, Chaco. Monumental. Ojo que tiene un córner sobre costado izquierdo. Tacuarí va Clar, apunta Clar, va al centro, pelota arriba, el testazo. Alcaraz colaborando en defensa, le queda Romero, pierde la pelota ante Alcaraz, se viene de contrafalta. Falta y tarjeta. Falta y tarjeta para Romero. Otro más dentro del campo de juego en Tacuarí. Amonestado Lucas Romero en el equipo de Tacuarí. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Señores, el jueves por Copa Libertadores de América a las 18, la nueva olla, Grupo A. Cerro Porteño recibe a Fluminense. Arbitraje de Esteban Ostojic, el uruguayo en el bar, su compatriota Leodán González. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alimi, acceso Surgas y Perpetuo Socorro Niembú. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Se mete Daniel Pérez, encaró escapó de Acevedo. La pelota le va quedando Matías Martínez Pérez solo para el segundo. Levantó al centro, saca la defensa, el disparo de Cantera. Bloquea a Romero prácticamente con el rostro, termina sacando la pelota del fondo. Con todo Guaraní la presión, insiste Mansur. Mansur levanta centro, pelota para Charpentier. Bajó para Walter González, no tiene ángulo y pierde ante Paredes. Logra respirar Tacuarí, niño. Sí, igual le quedó un poquito atrás esa pelota a Walter González porque fue buena la idea ayer, esa pelota que le bajó Charpentier. Se pone interesante, de por sí ya lo estaba haciendo el partido, pero se está animando un poquito más también Tacuarí. Lo sigue insistiendo Guaraní. Hay todavía espacio para un gol, habrá que ver si es para de la victoria de Guaraní o para que termine ganando Tacuarí. El partido sigue 3-3. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ubellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va Mansur, va sobre la zona derecha, pelota para Matías Martínez, centro a Lara, Charpentier afuera. Se apuró Charpentier, definió lejos afuera, saque de meta que corresponde a Tacuarí. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardes para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Aquí ganando bien Matías Martínez, el sector derecho, uno de los que entró bien en Guaraní, debe ser uno de sus partidos más destacados hasta aquí del ex Nacional, que hasta aquí no había encontrado un buen rendimiento en Guaraní. Hoy entró bien Matías Martínez en un momento complicado de estar abajo en el marcador, está rindiendo bien el 10 legendario.
Saque de meta que favorece al conjunto de Tacuarí. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En Brasil, 40 del segundo tiempo, Botafogo está goleando 5-0 a Juventude. En el equipo local está atacando Gatito Fernández. Suplentes, Alexandra Barbosa y Oscar Romero. Alcaraz ataca a Guaraní. Alcaraz cerca del área, aunque retrocede ahora con Cuello, buscando el cuarto En Guaraní. la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el exceso sur, contacte al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Decide bienestar y certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ruiz aguanta, juega para Acevedo, pica Ruiz, pero está muy solo. Va Ruiz, de todas maneras, ataca Tacuarí, Ruiz cabecera del área, pero nadie lo acompaña. Hace el freno, Ruiz coloca centro, balón al área, termina despejando por Riveros. Llega Marcelo Paredes, pierde Paredes, quedó sentido. Y se viene Martínez de contra para Guaraní. Más del fútbol de Brasil, minuto 88. Aguardame Charpentier para el gol, vino, está afuera. Afuera de contra Charpentier, cerca del poste derecho de Vareiro Niño. Lo tuvo Guaraní nuevamente. Esta contra de Charpentier, de la contra de Tacuaré, que estuvo cerca con Ruiz, pero no tuvo una buena finalización. A la salida rápida, legendario pase por abajo, espacios en la zona defensiva de Tacuaré. Se le abrió un poquito ese tiro a Paul Charpentier. Era el tiro de gracia, no se le dio al argentino. Estilo de portería para Tacuarí. En Brasil, minuto 88, São Paulo de visita está ganando 3-0 a Goianiense del equipo ganador. Ingresó a los 81, Damián Bobadilla. Va a sacar desde el fondo el arquero Vareiro de Tacuarí. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPay. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Pérez juega para Matías Martínez, va Pérez con Martínez, se juntan allí sobre la zona derecha del ataque de Guaraní. Pelota de Cuello, se apuró, insiste Alcaraz, hace esfuerzo, llega la pelota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, que más este donde te significa corre. Que están empatando Tacuarí y Guaraní aquí en cancha de River, 3-3. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Corre sobre la derecha Mansur, eleva centro, pelota lejos afuera. No alcanza Walter González. Tiro de portería para el conjunto de Tacuarí. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANE. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Recordando que para la división intermedia, hoy Fernando de la Mora ganó 1-0 Encarnación Fútbol Club Independiente en Campo Grande, superó 1-0 al 12 de junio de Villalle. En México, Pumas superó a América por 2-1. En el equipo perdedor ingresó a los 20 del segundo tiempo el paraguayo ex Olimpia Richard Sánchez. Saca desde el fondo Vareiro, arquero de Tacuarí. Convocatoria abierta para el concurso de cuantos breves de Gómez y para abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en gómezipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Cruzamos 40, señores, aquí en cancha de River. Siguen empatando en un gran partido Tacuarí y Guaraní 3-3. Lo ganaba Tacuarí 3-0, lo empató Guaraní. Esa que de costado campo rival para el conjunto de Tacuarí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el motero con elevación Zika Wall 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Cabral mete la cabeza de la misma manera, saca López. Es lateral de vuelta, esta vez cerca del banderín para el conjunto de Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu lugar de felicidad. Luego de este partido con Arturo, con Carlos, con todos los compañeros, Nacional recibe en Barrio Obrero Olimpia. Promociona adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Alcaraz mete la diagonal, Cantero dentro del área, no pudo rematar. Cruz Aigar Benítez, tiro de esquina que corresponde a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu lugar de felicidad. Le va a pegar el propio Cantero, casi 43. Guaraní lo quiere ganar, busca el cuarto por arriba. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad pasa. Va el centro a las manos del arquero Vareiro. Jorge. Se apuró y se equivocó en esta... El futbolista de Guaraní, hablamos de Cantero. Señores, es pelota para el conjunto de Tacuarí. ¿Cómo está, Germán? Bienvenido, buenas noches.
¿Cómo te va, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la AM 1080 Radio Monumental. Ya estamos aquí instalados en el Estadio Arsenio Erico para presenciar y compartir con la audiencia lo que será el partido entre el local Nacional y Olimpia, partido que cierra esta fecha 14 del torneo Apertura, un partido muy importante para ambos, especialmente por lo que resta del campeonato, para lo que viene en cuanto al futuro se refiere, tanto para Nacional como para Olimpia, como para seguir sumando y afrontar de la mejor manera el tramo final del torneo Apertura. En cuanto a presencia de público, todavía es escaso el movimiento, Jorge, a poquito más de media hora del inicio del partido. De todos modos, se ve un buen movimiento, especialmente en la zona de preferencias aquí del Estadio Arsenio Erico, así que se espera un mejor marco para lo que será el inicio del partido. Los jugadores están saliendo ahora al campo de juego para realizar los trabajos precompetitivos en el campo de juego. Aguardame que va Guaraní con todo. Martínez para el gol está. Saca como puede Cabral. Insiste Guaraní. Se mete Pérez, va a colocar el centro. Cierra Paredes. Termina cortando y respirando Tacuary. Falta de Pérez. Va a ser amonestado lateral derecho de Guaraní. Sí, niño. Tuvo la chance Guaraní, como también aquí la contra. Por eso sabía Daniel Pérez que iba a ser fundamental este corte, como esa de Charpentier en la amarilla anterior. Casi no hay tiempo para alguna duda, alguna lentitud allí. Partido vertiginoso dentro del desarrollo del partido de Guaraní Tacuary. Volvemos contigo enseguida, Germán. Tiro libre que corresponde al conjunto de Tacuary. Testado comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de pizza de calidad desde su origen. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja o gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Va Cuello, el disparo al arco, lejos afuera. Otra vez llegó Guaraní. Saque de meta que corresponde al conjunto de Tacuary. El partido está 3-3 y redondeanos hasta aquí. Marco de público allí en Barrio Obrero, Germán. Va creciendo, Jorge, con el paso de los minutos va creciendo. Esperemos que este tome aún más un mejor marco cuando llegue el horario de partido. Cuando quieras, si te parece conveniente, compartimos ambas alineaciones que están totalmente confirmadas. En instante, Germán, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robilo, que más donde estés en línea, corre. Que están empatando Tacuary y Guaraní 3-3. Se juegan 4 más, me parece poco. El reclamo de toda la gente también de Guaraní. Se juega hasta los 49 este partido, Darío. Y su seguro, Chaco. Monumental. Avanza Guaraní, pierde la pelota Mansur, va recuperando Tacuary, se viene Acevedo, pica Morínigo, solo se alcanza para peligro, hace el esfuerzo Morínigo, va a llegar y lo va a encarar allí a López, cabecera del área, ataca con todo Tacuary, pierde tiempo Morínigo, se apoya en Walter Clark, va a colocar el centro, retrocede ahora con la presencia de Romero para atrás, con Cabral, juega en su campo Tacuary. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se animó Cabral, allí cerca del área, la falta sobre Morínigo, cabecera del área, peligrosísimo, tiro libre para Tacuary. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Bateita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carabobo y Pilar. Unisal. Tiro libre que corresponde a Tacuary, que quiere ganar el partido. Desde Los Viñedos de Alamos de Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad que verdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Señores, 4-5 la barrera, qué chance magnífica para convertir el cuarto a favor de Tacuary. Le va a pegar Domínguez. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Folios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. Y ni la más no te bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Entre Domínguez y Espinosa para la ejecución del tiro libre. Les digo, son 2, 4, 6, 7. 7 de Guaraní en la barrera, en la muralla. Está recostado contra el poste izquierdo serbio. Le va a entrar a la pelota Espinosa. El árbitro vuelve a medir la distancia de la barrera. Tiro libre, peligroso para Tacuary. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos y bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @ el ahorrazo supermayorista. Entérate de los aliados. Prepárate para un futuro y lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. O Domínguez o Espinosa. Va Domínguez, pasa por encima de la pelota. Espinosa tira. ¡Qué golazo hizo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol!
Tacuarí, de Pablo, de Espinosa, Pablo Espinosa, golazo, tiro libre colosal, entre los Domínguez amagó, pasó por encima de la pelota, se tomó su tiempo, 1 segundo más, Pablo Espinosa acarició con el botín derecho, la pelota fue allí al ángulo derecho de Servio, imposible para el arquero de Guaraní, se miran sorprendidos los futbolistas legendarios, al igual que el público de Guaraní aquí en preferencias, euforia, explosión, júbilo allí en el banco de Tacuarí, en un gran partido, queda el de Nacional Olimpia, pero hasta aquí el mejor de esta jornada 14, señores, Tacuarí 4, Guaraní 3, golazo de Pablo Espinosa para Tacuarí. Monumental. Un golazo de Espinosa, sí, pero le sirvió Servio todo ese espacio. Está el gol, empató Guaraní, gol. De Guaraní, lo empata Walter, lo empata González, señores, mientras los de Tacuarí seguían abrazándose, celebrando, esperando el pitazo final de Méndez. Guaraní tuvo la última de la noche, la pelota de Pérez sobre la banda derecha, el centro allí al área, que muchas complicaciones tuvo allí Walter Clark con Luis Cabral, nunca pudieron frenarlo, a Pérez que lanzó al centro, atropella Walter González, empata el partido, señores, qué juego épico, memorable, aquí en cancha de River, en la última pelota de la noche, empató Walter González, Tacuarí 4, Guaraní 4. Monumental. Tremendo partido y quedan caídos, sentados los jugadores de Tacuaré. Después de ese tiro libre, que de aquí de cabinas se veía cómo quedó atornillado a su poste izquierdo Servio. Para mí es toda de Servio. Fuera de la calidad de Espinosa, faltaba un cartel que diga aquí podés patear, jugador de Tacuaré, sin saber quién. Cero reacción de Servio en ese tiro libre. Sus compañeros se rompieron el lomo para llegar al empate y después él sale a protestar no sé qué cosa. Igual así se va y se repone Guaraní, porque irresponsablemente le regala todo ese sector, todo ese poste derecho a Servio, y el equipo va y lo termina empatando. Por Walter González, por Alcaraz, por Charpentier, después de un momento complicado. Ya estuvo complicidad en los primeros goles del equipo de Tacuaré. Y ahora sobre el final, en un partido, la verdad, no altos para cardíacos, tanto del lado legendario como también del lado de Tacuaré. Fue 4-4 final, lo hizo González. Qué partido tuvimos aquí en Los Jardines. Los goles, Darío. A los 48 y 49 minutos, segunda etapa. Y lo de González fue lo último, señores. Terminó el partido. Electrizante, épico, memorable, fantástico juego aquí en cancha de River. Empataron Tacuarí y Guaraní 4-4. Monumental. Relató Jorge Casal. Se van retirando los protagonistas, intercambio de camisetas allí en el medio. También el público de Guaraní, que a pesar del empate salen contentos, alegres por la forma del tanto de Espinosa. Y está hablando, antes del comentario del niño, lo escuchamos a Walter González. Empezamos como queríamos, pero después creo que pudimos entender lo que estaba pasando en el partido y pudimos empatar aunque sea el partido. Otra vez 2 goles con la camiseta de Guaraní. Sí, el gol siempre es importante. Hoy creo que merecíamos algo más por la forma que veníamos trabajando. Y bueno, ahora terminó esto, ahora pensar ya en el otro partido. ¿Qué pensaron cuando vino el gol de Espinosa? No, y ahí creo que... Se vino la noche. Así mismo, pero nunca bajamos la guardia nosotros. Sabíamos que íbamos a pelear hasta el fin y por suerte llegó el último gol. Felicidades. Muchas gracias.
Muy bien, señores. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y no se quedó atrás Vareiro también, que tuvo lo suyo en la última. Los arqueros en parte tuvieron también un poquito que ver con esta cantidad de goles, como también los propios defensores. Estaba tan caliente, estaba tan enojado que ya se fue al vestuario Oscar Ruiz, pero ahora la jefa de prensa le termina llamando a Ruiz, que es elegido el destacado de parte de la TV. Vamos a escuchar igualmente, gentileza de Tigo Sport, a Oscar Ruiz. Se le nota la cara allí de molesto a Ruiz. Ahí, Oscar, ¿qué se puede decir? La verdad que no sé qué decirte. No podemos regalar así un partido. Ganando 3-0, no hay explicación. Creo que nos concentramos, nos relajamos en el 3-0 y ellos buscaron con pelotas frontales, tenían delanteros fuertes por arriba y nosotros no pudimos solucionar eso. Desconcentración porque al final marcaron el gol, el cuarto al último minuto del juego y al final volvió a empatar Guaraní. Sí, así mismo, mientras estamos festejando el gol del 4-3, ellos llegaron nuevamente con un centro y lastimosamente así nos empataron. Duele este empate, pero quitando el resultado no se puede soslayar que fue un partidazo, Oscar. Sí, así mismo fue un lindo partido. En lo personal muy contento. Después de la lesión estoy agarrando nuevamente ritmo y muy feliz por eso y por el gol. ¿Tu primer gol en este torneo? Sí, mi primer gol. Espero agarrar confianza con esto y poder ayudarle al equipo en los partidos que se vienen. Gracias. Gracias a ustedes. Allí las palabras de Oscar Ruiz, antes también lo de Walter González, que entró muy bien. Otro que me agradó bastante es Alcaraz. Alcaraz fue fundamental, es cierto. Uno se queda con esa imagen final de González haciendo esos 2 goles, pero antes incansable trabajo de Alcaraz. Entró bien Charpentier. Los cambios le dieron otro ritmo a Guaraní en medio para arriba. Martínez entró muy bien también, Matías Martínez. Sí, en defensa sus inconvenientes en ambos equipos. Esos primeros 3 goles, no recuerdo hace rato, pero por lo menos en 15 minutos 3 goles así, algo que se dio inicialmente, que después lo supo revertir Guaraní con juego. Si bien también se tiró muy atrás Tacuaré en la segunda parte, fue un partidazo por todo lo que nos ofrecieron tanto Tacuaré como también el propio Guaraní, y este cierre final allí a los 48 y 49 minutos. Primero lo que era el cuarto con ese tanto de Espinosa, el tiro libre muy jugado sobre su palo. Sergio ni siquiera atinó a reaccionar, estaba cantado que le iba a tirar ahí. El hombre de Tacuaré fue Espinosa, buena ejecución, el 4-3. Y después también las dudas de Vareiro en la última Charpentier allí bajándole a González. Y este 4-4, un verdadero juego con muchos goles, emociones dentro de lo que significó esta paridad en los jardines del Quelito. Tacuaré y Guaraní empataron 4-4. Nos vamos hasta Arturo, los compañeros, para lo que se vendrá a continuación, Nacional Olimpia. Si así cree conveniente, señor, voy a bajar en zona de conferencia para escuchar a Francisco Arce. Creería que nos va a dar el tiempo para la primera parte de la conferencia y si así dispone, estamos atentos, señor. Cómo no, así es, gracias Jorge. Vamos a esperar con la conferencia con el niño Jorge. 4-3 en cancha River. ¿Yo qué dije? Perdón, 4-4 empató sobre el final. Guaraní, que estaba sacando amplia ventaja a Tacuaré, terminó 4-4. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Muy bien, Arturo, cordiales saludos a la audiencia de Monumental de Fútbol a lo Grande. Un partidazo en verdad. Guaraní contra Tacuaré, tuvo de todo. 4-4 el resultado final. Esperemos que eso que presenciamos o acabamos de presenciar se repita en el partido que cierra la fecha entre Nacional y Olimpia. Olimpia necesitado de la victoria para no perderle pisada, a Libertad que ganó su partido, a Cerro que ganó su juego, y Olimpia para seguir estando ahí cerca, esperando algún traspié, necesita esta victoria. Nacional, que ha mejorado su rendimiento, sumó puntos, salió de la posición última, también está con esa necesidad. Veremos qué nos ofrece en un rato más Nacional y Olimpia. ¿Cómo te va, Germán? Buenas noches. ¿Cómo te va, Arturo? El saludo también para los compañeros renovados, el saludo también para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de AM 1080 Radio Monumental. Estamos aquí ya instalados en el estadio Arsenio Erico desde hace un ratito, acá en compañía del compañero Damián en sonido, para brindarles todo lo mejor, lo que será correspondiente a este partido entre Nacional y Olimpia. Como hace un ratito mencionábamos, un equipo de Nacional que viene muy bien en cuanto a por lo menos suma de puntaje
se refiere en los últimos 3 partidos. Ha logrado sumar en los últimos 3 partidos, algo que no había podido a lo largo del año. Sumó 5 puntos de los últimos 9 posibles, producto de 2 empates y 1 victoria. Y la idea entonces del equipo de Víctor Bernay es seguir por esta racha que lo ha tenido, mediante la cual ha podido salir del último lugar de la tabla de posiciones. Por el lado de Olimpia está claro que la intención es seguir persiguiendo el sueño del título del torneo de apertura, por más de que ahora está a 10 puntos de ventaja a la espera de lo que haga este partido. Por eso que es muy importante también este encuentro para el equipo de Martín Palermo, para por lo menos no perderlo de vista a Libertad en lo que será ya el ingreso al tramo final del torneo de apertura. Cuando quieras, Arturo, compartimos ambas alineaciones. En cuanto a afluencia de público, creció de manera notable, hay que decirlo, Arturo, a comparación de hace 20, 25 minutos era mucho menor el panorama, aumentó especialmente acá en zona de preferencias y en la zona de gradería sur también. Ha tomado muy lindo ambiente, el tono colorido del tricolor principalmente de la gente de Nacional acá en la gradería sur. Cuando quieras, Arturo, compartimos ambas alineaciones. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Nacional forma con el 1 Anthony Silva, capitán en portería. Defensa, 4 Juan Luis Alfaro, 17 Brian Blasi, 3 Alexis Cañete y 25 Daniel Rivas. En la zona de la mitad de la cancha, el 20 es Alan Gómez, 13 Leandro Mesa, 6 Juan Fernando Alfaro, 21 Blas Cáceres y 11 Gustavo Caballero. Como único referente de ataque, Tiago Caballero, el sub-19 de Nacional, con la casaca número 10. Es la alineación titular. Gustavo Caballero, ¿qué número tiene? 11. Y 10 es Tiago Caballero. Tiago Caballero, exacto. El sub-19 que coloca esta noche Víctor Bernay en la alineación titular de Nacional para recibir a Olimpia. ¿Y Olimpia? Por el lado de Olimpia forma con el 1 Gastón Olveira en portería. Zona defensiva compuesta por el 21 César Olmedo, 5 Saúl Salcedo, 25 Manuel Capazo y 36 Facundo Zavala. El 10 y capitán de equipo es Derlis González, el 32 Carlos Arrúa, 17 Marcos Gómez, 14 Fernando Cardoso. En ataque el 19 es Lucas Prato, acompañando al sub-19 a Aarón Páez con la casaca 30. Es el onceno inicial que va a presentar esta noche Martín Palermo para enfrentar a Nacional aquí en la visera, Arturo. Muy bien, y Ángel Martínez, nuevo técnico de Sol América. Evidentemente guarda silencio Raúl González, el presidente del club, queda interinamente a cargo, y el alejamiento de Humberto García, que dejó la de conducción técnica luego del partido de ayer. ¿Cuántas de ayer fue? El sábado. El sábado. ¿Ayer? 3-0 ante Luqueño, Sí. el día viernes. El viernes, por eso el sábado, al mediodía ya guardó silencio, y estábamos hablando el sábado al mediodía de justamente eso, recordando las palabras del propio Raúl. Dijo algo de guillotina, dijo, no sé. Guillotina. Dijo el viernes. El dijo viernes eso. en el mediodía. Sí, y ayer guardó silencio por eso. Estamos preguntando nosotros, y hoy se confirma a la tarde, Ángel Martínez, nuevo técnico. ¿No va a decir Jorge si podemos ir a Humberto García? ¿Dónde está Jorge? ¿Se le puede llamar o no? Te va a avisar. Muy bien, contigo, Juan. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas Pechugón y los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Ingresa a www.aposta.l. Apostela a ganar, lo cambia todo. Hay que ver entonces, Jorge nos da una mano con la conferencia con los jugadores, Tacuaré con los técnicos, Bobadilla, el mismo Chiquiarse. El partido terminó 4-4 y estamos esperando, Germán, afluencia de público en cancha de Nacional. Mejoró bastante, Arturo, hay que decirlo. Yo tenía un panorama mucho más negativo, por más de que era relativamente bueno el movimiento cuando llegaba aquí al estadio hace más o menos una hora. Hay que decir que en los últimos minutos aumentó de manera notable. En las plateas también y en la zona de gradería norte, que son los sectores designados para la hinchada de Olimpia, también creció de manera importante. Ahora, por ejemplo, la hinchada organizada está ya colocando la bandera correspondiente, la bandera a la cual hace alusión la hinchada organizada, así que está tomando bastante color. Llamativo, Arturo, por el horario y por el día en que está programado este partido, y porque no es el mejor de los momentos, a excepción de Nacional, que sí levantó en los últimos partidos. En cuanto a Olimpia, no es el mejor momento, pero en cuanto a rendimiento y resultados me refiero. Pero de todas maneras
Personalmente me sorprende la cantidad de público presente en el sector preferencial y en las dos graderías aquí en el estadio Arsenio Erico. Esperemos que esto crezca aún más a medida que llegue las 20 horas. Muy bien, muy cerca de las 8 de la noche, el partido entre Nacional y Olimpia. Abrile esta oportunidad de comprar Koala, comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes, más info en koala.com.py. La mejor financiación te ofrecen Bancop y Tapero Villa. Puedes llevarte una Ranger o un Territory 2024. Bancop crece desde la raíz. Muy bien, todo lo que se planteó, el partido que podía cambiarse de escenario, finalmente se jugó en cancha de River. El partido concluyendo 4-4 y a la espera, Carlos, de lo que viene, Nacional Olimpia. Sí, Olimpia prácticamente repitiendo el equipo que puso el otro día, en la intención de Palermo de buscar otra fisonomía, otra figura con 3 en el medio, Arrúa, Cardoso y Gómez esta vez el otro día también. Y el único cambio es la vuelta de Capazo en sustitución de Benítez como una variante. Capazo había dejado de jugar no porque no le haya convencido, sino por una lesión. Y de esa manera hoy reaparece en el equipo principal, frente a un Nacional que con la llegada de Bernay ha tenido unos mejores resultados de la etapa de Pumpido, que es cierto que a nivel internacional cosechó victorias importantes, pero a nivel local no le fue bien. Eso significó su salida prematura de la dirección técnica del conjunto Albo y la llegada de Bernay, que hoy debe de confirmar esas insinuaciones en la mejoría, porque aparte del partido de hoy, que ya tuvo un gran esfuerzo a mitad de semana en la regularización del partido con Libertad, juega también Copa a mitad de semana en esa seguidilla de partidos que es necesario a veces diagramar mejor para llegar más entero a esos partidos. ¿Cómo te va, Niño, nuevamente contigo? Gracias, señor. Ya estamos aquí frente al sector de prensa, donde se va a hacer la conferencia respectiva. Imaginen las caras de los directivos de Tacuaré. Ya pasamos por allí, cerca del vestuario, rostro serio de Jorge Cáceres, del ingeniero Nito Vera. Escuchar algunas voces ahí. ¿Cómo se nos puede escapar así? Por ejemplo, voces de los directivos de Tacuaré. Llegan segundos. Francisco Arce, ya estamos frente a zona de prensa. Así que hacemos el llamado correspondiente cuando llegue Francisco Arce, que va a ser el primero en hablar en zona de conferencia después de este partidazo y este 4-4 que se vive aquí en cancha de River, señor. Muy bien, correcto. Muchas gracias, Jorge. Adelante, Juan. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontranos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocí la nueva colección y vestí la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Quién habla primero, Niño? Arce. Sí, el primero es el técnico visitante, en este caso Francisco Arce, que estamos viendo que da poquito, ya viene caminando en medio de los hinchas de Guaraní, porque se sale más o menos, sería donde está la nueva platea del lado este. Allí hay unas nuevas gradas y abajo en la zona baja está la zona de prensa. Así que está ya llegando Francisco Arce para la conferencia en segunditos. Vamos a arrancar con el técnico de Guaraní, señores, esto está por arrancar. Muy bien, terminó 4-4 en cancha River. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmcp.org.py en afiliaciones online o llamanos al 218-4000 Caja Mutual. Ya está, Niño. Arce, ¿no? Sí, señor, ya está sentado Francisco Arce. Salimos bien, ¿verdad? Sí, señor, adelante. Correcto, está arrancando. De prensa del profesor Francisco Javier Arce. Primera pregunta, Freddy Lala, Tío Sports. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches.